Esta historia comienza con nuestro protagonista, que tiene como nombre Rolf, practicando la esgrima. Después de durar un buen rato practicando, decide irse a casa de nuevo. Al llegar a casa, su abuela le sirve el desayuno. A lo que él dice que no puede comer, lo que después de cambiarse, partirá. Su abuela le dice que entiende y que después de todo, Rolf ya cumplió los 15 y que finalmente hoy será la ceremonia de su mayoría de edad. Ella agrega que ese es un gran momento y supone que a sus padres les hubiese gustado verlo. Ella dice que sus padres llegaron a ser ascendidos al rango platino y desde que partieron por una solicitud, no ha escuchado nada de ellos. Comienza a sollozar y dice que el abuelo también falleció y solo le queda aguardar. Ella le da las gracias a Rolf por ser el único que se quedó con ella. Él le dice que no diga esas cosas, que él se convertirá en aventurero, ganará dinero y siempre estará a su lado. Además, al convertirse en aventurero, él tiene las posibilidades de encontrar a sus padres. Y un día ella los verá regresar a los tres. Ella le da las gracias y le dice que está muy orgullosa de él y que seguro él conseguirá buenas habilidades. Bueno, él entonces se va y llega al lugar donde será la ceremonia. Ve a varios chicos emocionados hablando sobre las habilidades que querían. Uno de los chicos comenta que quería la habilidad de recipientes mágicos para así poder unirse a los leones dorados. En ese momento, un anciano llama a todos los que estaban ahí para la mayoría de edad. Él dice que el dios de la creación Dwilis dirá su nombre y que dejará que el poder que otorgue se manifieste en sus cuerpos. Él ordena a los chicos que se dirijan al altar en orden. Después de ordenar la fila y comenzar a avanzar para recibir diversas habilidades, nuestro protagonista estaba esperando su turno, al igual que los otros. Mientras está en fila, Rolf está indagando sobre qué tipo de habilidad le tocará, si será el cuerpo fuerte de su madre o la habilidad de la espada de su padre. Piensa que aunque la habilidad no sea tan grande, espera que sea al menos un poco útil. En ese momento, lo llaman para hacerle la prueba que determinará su habilidad. Él extiende las manos hacia la esfera que es la encargada de determinarlo, y en ella aparece un nombre escrito que dice revivir. Los ancianos presentes, al ver la palabra revivir en la esfera, comienzan a deliberar qué tipo de habilidad sería y llegan a la conclusión de que es una habilidad desconocida. La gente presente comienzan a murmurar por lo que habían escuchado, y uno de los ancianos se acerca a Rolf y le dice que su habilidad es desconocida, que no había sido registrada todavía en ese templo y que era algo que acaba de ser descubierto. Los presentes se emocionan por el hecho de que se había descubierto una nueva habilidad y que era una habilidad extraña. Se emocionan mucho e incluso lo apodan el regenerador Rolf, cosa que llena de alegría a nuestro protagonista. Más adelante, al llegar a casa, emocionado y desesperado por darle la gran noticia a su abuela, este se acerca a la abuela con intención de contarle las noticias, y ésta lo interrumpe diciendo que si se trata de su habilidad, ella ya lo sabe. A lo que el curioso le pregunta cómo lo sabía. Un hombre que está al lado, que Rolf no había visto, responde diciendo que la noticia sobre él se había difundido rápidamente por las calles. La abuela entonces le dice a Rolf que esa persona, refiriéndose al sujeto, había estado esperando todo este tiempo que Rolf regresara. Entonces el sujeto se presenta diciendo que se llamaba Fígaro y que él era el líder de la organización de aventureros Leones Dorados. Sin dejar responder a la presentación, dice que irá directo al grano y le ofrece una invitación de unirse a los Leones Dorados. Él continúa diciendo que cree que la habilidad de Rolf alcanzará su máximo potencial si se une a los Leones Dorados. A lo que Rolf dice que ni siquiera sabe lo que hace su habilidad. Fígaro anima a Rolf a unirse diciendo que su habilidad se activará cuando llegue el momento. Continúa tratando de convencerlo diciendo que lo tratarán muy bien y que su abuela estará muy feliz si se une a ellos. En fin, termina convenciendo a nuestro protagonista y este termina uniéndose a ellos. Meses después, vemos a Rolf siendo tratado como burro de carga por los Leones Dorados. Ellos se burlan, lo insultan y quieren deshacerse de él. En eso, viene una chica llamada Aria y le dice a Rolf que el jefe lo mandó a llamar. Él llega al lugar y Fígaro, sin más, le dice, estás despedido de los Leones Dorados. Él continúa diciendo que ha estado esperando algunos resultados de su habilidad revivir desde hace unos meses, pero que nunca se ha activado. Rolf se pone a pensar que había intentado que su habilidad se activara muchas veces, pero que no lo hizo nunca. Así que intentó hacer algunas tareas con la esperanza de poder ayudar a los demás al menos un poco.
Fígaro continúa diciendo que ellos tienen usuarios con habilidades muy buenas y que ese no es lugar para las personas que son inútiles. Además, los otros miembros lo presionan pidiéndole que lo despida y que ya no puede cubrirlo más. Rolf, cuando escucha eso, le dice que espere por favor, que él podría activarla si se mete en cierta situación. Pero antes de que termine de hablar, Fígaro le pone un papel al frente. Y le dice que debido a que no ha podido activar su habilidad, ahí está escrita la importante indemnización que le corresponde pagar por no haber podido cumplir su parte de las condiciones. El protagonista se sorprende al ver que ahí dice que él debe 5 millones de Gard. Rolf le reclama que no puede pagar tanto dinero. Fígaro le dice que él puede cerrar un ojo a la cantidad de dinero que debe si él vende su casa. Rolf se sorprende y dice que no puede vender su casa, que su abuela está ahí y que sus padres tienen que tener un lugar al cual regresar. Rolf entonces le dice que buscará la forma de pagárselos de alguna manera, pero que no ponga su casa en eso. A lo que Fígaro le responde que entonces dejará de considerar su casa y le aconseja que debería intentar unirse a otra organización de aventureros para ganar dinero. Después se burla de él diciendo que no cree que nadie lo deje entrar y le dice que tiene la opción de ir a recoger basura. Se despide de él diciéndole que haga lo mejor que pueda para pagarle, recogedor de basura Rolf. Un año después, vemos a Rolf suspirando mientras ve otro cristal de mala calidad que era todo lo que había conseguido en el día. Él dice que sus ganancias por recoger basura son nulas y que no le alcanzan ni siquiera para pagar los intereses. Después de un año de haber sido expulsado de los Leones Dorados, su habilidad no se había activado ni una sola vez y era lo mismo que la basura que recogía. La gente comenzó a llamar a su habilidad basura. Él no consiguió entrar a ninguna organización de aventureros y solo podía conseguir trabajos de rango bajo como limpiar las calles y esas cosas. Él hizo todo lo posible, pero al final vendieron su casa y él y su abuela tuvieron que irse de ahí. Como si no fuera mucha desgracia, su abuela, que era su única familia, había muerto de una enfermedad. Él dejó de ser aventurero y se limitó solamente a recoger basura. Un día, mientras él botaba la basura en un agujero que se utilizaba como vertedero, mientras se preguntaba por qué consiguió una habilidad tan inútil, escuchó un grito que venía de lo profundo del bosque. En algún lugar del bosque había una chica con ropas raídas y en guardia, gritando que no se le acerquen. Ella les decía eso a un grupo de goblins armados que intentaban atacarla. De detrás de ella sale una figura, es nuestro protagonista que cae justo al frente de ella y le pregunta si está bien. Él mira a los goblins y piensa que se lanzó sin pensarlo y es la primera vez que se enfrenta a goblins. Encima de eso, son 3. Él intenta darse ánimo diciéndose a sí mismo que estará bien, que había visto a su padre usar una espada y que también había practicado un poco. En ese momento, un goblin con una espada se lanza hacia él. Él intenta darle un tajo a nuestro protagonista, pero este se defiende cubriéndose con la espada. Pero por desgracia, la espada de Rolf se rompe y la punta sale dirigida hacia la chica. El protagonista se asusta, pero la chica tranquila extiende su mano y el pedazo de espada, antes de que pueda alcanzarla, se deshace en pedazos que caen en el suelo. El protagonista se pregunta qué fue lo que pasó y la chica de repente le grita, ¡cuidado! En ese momento, un goblin le lanza un espadazo a Rolf que, gracias a la chica, había podido esquivarlo a tiempo e insertarle la espada rota en la espalda al goblin. Este cae y los otros se asustan y huyen. Después de que todo se calme, Rolf gira la cara y ve a la chica con una pequeña herida. Este se acerca preguntándole si está bien, a lo que la chica le grita diciéndole que no la toque. Rolf le pide disculpas diciendo que acababa de ver su herida y entonces él quería ayudarla. Ella entonces lo interrumpe y le dice que no es lo que él piensa. Ella le explica que tiene una habilidad llamada destrucción y que si él toca su mano, se destruirá, cosa que sorprende a Rolf. Él entonces se pone a pensar de qué se trataba y que también nunca había escuchado hablar de una habilidad como esa. Él entonces se da cuenta de que por eso fue que el pedazo de espada desapareció antes de tocarla y ella, como si supiera lo que él estaba pensando, le responde que sí, que su mano destruye cualquier cosa que ella toque quiera o no. Todo lo que ella toca se convierte en cenizas. Esto sorprende al protagonista aún más y él piensa que esa habilidad es impresionante, la habilidad destrucción. Momento después ella le agradece por salvarla y le dice que se llama Elsa. Él responde diciendo que se llama Rolf. Ella se disculpa entonces por gritarle hace un momento,
y le dice que ella no puede realmente controlar su habilidad y que por eso no quería lastimarlo, y más aún cuando él la salvó. Ella agrega que su habilidad se suprime cuando se pone el guante. Rolf le dice que no pasa nada, que gracias a eso la espada rota no la lastimó. Rolf le pregunta por qué estaba en un lugar como ese y se da cuenta de que ella tiene un collar. En ese momento, un goblin aparece desde los arbustos. Él se pone en guardia y se da cuenta de que su espada está rota. En ese instante, el goblin se lanza pero no en dirección hacia él, sino hacia Elsa. Rolf reacciona y se lanza hacia ella intentando salvarla y termina agarrando su mano. Elsa se asusta al ver que Rolf va a ser destruido. Rolf, mientras se desintegra, piensa que va a morir sin lograr nada pero que al final pudo serle útil a alguien y que supone que no es tan malo. Él, sabiendo que va a morir, le grita a Elsa que huya. En ese momento, una voz dice, se han completado las condiciones para la activación de la habilidad. ¿Te gustaría activar la habilidad, revivir? El protagonista se sorprende al escuchar esa voz y dudoso responde que sí. En ese momento, se despliega un menú enfrente de él mostrándole que tenía un ítem disponible, espada de hierro rota y varias opciones. Estas opciones dicen espada de hierro calidad común, calidad media, calidad alta, calidad superior y por último calidad legendaria. Él selecciona la última opción. Entonces le aparece un apartado que le pregunta si quiere recrear una espada legendaria de hierro, a lo cual el protagonista dice que sí, porque si ya está ahí irá por lo grande. En ese momento, la espada rota que tiene en su mano se regenera y él reacciona rápidamente al goblin que se había lanzado. Rolf le da un espadazo al goblin que lo termina cortando por la mitad. Rolf está sorprendido al ver la espada que tenía en sus manos y que no había muerto. Elsa se acerca sorprendida diciendo que él se había reconstruido a pesar de que ella lo había tocado. Elsa de repente le dice a Rolf que tal vez él podría ser su destino, palabra extraña que sorprende a Rolf. Rolf siente curiosidad por lo que ella se refería con lo de que él es su destino. Elsa entonces comienza a explicarle que ella creció como una niña odiada en su aldea, todo porque posee una habilidad incontrolable. Y agrega que eso era lo normal por tener una habilidad así. Ella le dice que gracias a esa habilidad, su madre murió cuando ella nació. Ella le dice también que aunque su padre murió de una enfermedad, ella había destruido uno de sus brazos por accidente en una ocasión. Fue así que el pueblo se enteró de lo peligrosa que ella era. Ella le cuenta que un día, un hombre apareció en la aldea y le dio unos guantes que podían contener su poder, y que ese hombre tenía algún tipo de relación con su padre. Ese hombre le había dicho que llegaría el día en que ella conocería a una persona a la que podría tocar sin necesidad de los guantes y que sus destinos se enlazarían. Rolf ahora comprende a lo que ella se refería cuando decía que él era su destino. El curioso le pregunta a Elsa qué hacía sola en el bosque. Ella le contesta que su pueblo la había ofrecido como esclava como sacrificio porque las cosechas no fueron buenas ese año y no tenían lo suficiente para pagar los tributos anuales y como ella siempre fue odiada, la ofrecieron para convertirse en esclava de la casa Forsen. Rolf en ese momento repara en que la familia Forsen es la casa a la que pertenece el señor Fígaro. Elsa continúa diciendo que el carro en el que ella estaba siendo llevada fue atacado por los goblins que el protagonista había derrotado. Ella dice que cuando los goblins atacaron también apareció un enorme ogro y en medio del disturbio ella vio una oportunidad de escapar y la tomó. Y fue así como se topó con el protagonista. Esta en ese momento le dice que ella está segura de que él es su persona predestinada. Rolf piensa en esa palabra y mira su espada y le contesta que puede que ella tenga razón porque es la primera vez que su habilidad se había activado. Rolf entonces procede a contarle también todo lo que a él le había pasado. Después de que Rolf le contara todas las penurias que había pasado hasta llegar hasta ahora, ella entonces le dice que él había trabajado muy duro él solo. De repente, ella le pide que le muestre su habilidad de regeneración una vez más. Ella le pide que lo haga con una daga que tenían enfrente. Él entonces procede a intentarlo, pero no pasa nada. Él se deprime y no sabe qué pasa, porque al parecer él la había activado, pero ahora por más que intentaba no funcionaba. Elsa entonces lo anima diciéndole que tal vez si hace lo mismo de antes podría tal vez funcionar de nuevo. A él en ese momento se le ocurre algo y le pide a Elsa que destruya esa daga.
Ella entonces se quita los guantes y destruye la daga con su habilidad. Rolf se queda mirando seriamente los restos de la daga y de repente le toma las manos a Elsa y en ese preciso momento se despliega el menú que le dice que él tiene un ítem detectado, espada rota corta. El menú le pregunta si él desea revivirla. Rolf dice que al parecer sus pensamientos estaban en lo correcto. Él le explica a Elsa que todavía es una suposición, pero que si se toman de las manos después de que ella haya destruido un objeto con su habilidad, él puede revivirlo. Siempre y cuando ellos se tomen de las manos. Rolf observa detenidamente el menú desplegado y se da cuenta de que los números que siguen a la opción de calidad del objeto a revivir son el porcentaje de éxito que tendría al intentar revivir el objeto. Rolf, entonces, para probar su habilidad, elige la calidad normal que tenía un porcentaje de 90% de éxito. La daga entonces se regenera y él, al parecer, podía ver también sus estadísticas. Él recalca que su habilidad no había funcionado antes porque el objeto tenía que ser destruido y él tenía que tocar a Elsa. Él entonces le dice a Elsa que, en conclusión, la habilidad de revivir no funciona sin ella. Ella entonces, mirando su mano, le dice que su habilidad solo se utiliza para la destrucción, pero que ahora puede volverse en algo más. Ella le toma las manos a Rolf y muy contenta le dice que ellos son increíbles y que su habilidad viene a ser algo así como dos habilidades en uno. Rompiendo el momento de emoción, aparece desde unos árboles un gran orco acompañado de varios goblins. Este orco les dice a nuestros protagonistas que como ellos eliminaron a sus compañeros, él le hará lo mismo a ellos. Elsa entonces le dice a Rolf que ese es el orco que atacó el carruaje anteriormente. En ese momento, Rolf le dice a Elsa que se quede atrás, a lo que ella contesta que también luchará. El orco da la señal y el grupo de goblins se abalanza a atacar. Rolf, sin dar oportunidad, comienza a cortar a los goblins con suma facilidad. Él entonces se sorprende por el filo de su espada y la facilidad de corte que tiene. El orco, aprovechando esa pequeña distracción de Rolf, lo ataca ferozmente. Rolf entonces reacciona, esquiva y con la misma facilidad que había cortado a los goblins también corta al orco por la mitad, derrotándolo al instante. Después de eso, Rolf le pregunta a Elsa qué hará ella de ahora en adelante. Él le pregunta a ella si le gustaría quedarse en el lugar que él está alquilando por ahora. Y ella le contesta que no puede. Ella no puede porque tiene un collar de esclavitud con magia de detección que si ella intenta quitárselo el collar explotará, por eso ella no puede ir con él. Ella entonces se deprime y dice que ahora ella es una esclava justo cuando por fin conoció a su persona predestinada. Rolf entonces se deprime un poco por sus palabras y en ese momento mira la espada y ve su estatus que dice la calidad y el valor de la misma. Él en ese momento le dice a Elsa que su espada tiene un valor de 3 millones de guards y si la vende con eso bastará para liberarla. Elsa, en ese momento, le da las gracias pero le dice a Rolf que esa espada es un recuerdo de sus padres y que sería mejor que la guardara. Rolf le hace caso, pero inmediatamente señala las armas dejadas por los goblins y le dice que ellos pueden repararlas y venderlas. Elsa iba a rechazar la idea, pero él no le permite hablar y le pide que por favor le permita ayudarla. También le dice que además él no puede usar su habilidad sin ella. Con eso dicho, la convence y se ponen manos a la obra reparando todas las armas dejadas por los goblins. Mientras reparan las armas, Rolf se da cuenta de que cuando elige la opción de calidad legendaria, esto lo deja agotado. En ese momento, Elsa ve un cristal que dejó caer un goblin, al parecer al derrotar a los monstruos, estos desaparecen pero dejan atrás una piedra cristalizada. Elsa le pide a Rolf si puede intentar destruirlo y él le dice que sí, porque aunque vendiera el cristal, no cree que paguen mucho por él. Elsa procede a destruirlo y cuando lo hace, unos destellos de luz vuelan hacia Rolf y se introducen en su pecho. En ese momento, Rolf nota que los puntos de experiencia de su habilidad aumentaron, lo cual confunde a Elsa porque ella no había oído hablar de una habilidad que pudiera subir de niveles así. Rolf se sorprende porque podría ser capaz de subir de nivel su habilidad al derrotar a los monstruos y que al subir de nivel, aumenta la probabilidad de éxito al usar la habilidad de revivir.
Al terminar de restaurar todas las armas, se dan cuenta de que apenas han logrado juntar unos 10.000 guards y que todavía están lejos de lo que necesitan conseguir. Elsa le dice a Rolf que no se preocupe, que está bien. Rolf le dice que todavía no se rinde y que Elsa se había convertido en esclava, aun cuando no había hecho nada malo. Eso no está bien y por eso no se rendirá. Sus palabras impactan a Elsa y ésta le da las gracias. Rolf se fija en la herida de Elsa y le dice que había plantas que crecían por ahí y le dice que las use. Ella le dice que ese rasguño no es nada, pero él, partiendo una hoja por la mitad, le dice que será malo si se llegara a infectar y le pide que le permita presionar el lugar un segundo con las plantas. Mientras él presiona la herida de Elsa, ésta le da las gracias y le dice que él posiblemente pueda mejorar las plantas. Ella agrega que al menos él debería intentarlo, que si él puede revivirla e intentar aumentar su calidad, tal vez puedan convertirse en unas plantas que puedan curar heridas graves. Él entonces le da la razón diciendo que unas plantas revividas con calidad legendaria podrían valer mucho. Ellos entonces proceden a intentarlo. Ellos terminan reviviendo una cantidad considerable de hojas, las cuales terminan con un valor de 500 guards y al sumar todas junto con las armas restauradas terminan con una cantidad de 6,5 millones de guards. Cantidad que termina sorprendiéndolos. Él entonces le dice que con esa cantidad pueden liberarla, a lo que ella le responde que sí, pero que esas cosas fueron hechas por él. A lo que él la corrige diciéndole que eso es algo que ellos pueden hacer juntos. Ella entonces le dice que quiere pedirle un favor, él le pregunta de qué se trata y ella de repente toca su ropa, la cual se deshace inmediatamente. Rolf sorprendido le pregunta qué hace. Ella le dice que ya su ropa estaba desgastada por lo que le pide que la reviva, él entonces termina reparándola. Mientras este está pensando que lo que acaba de hacer Elsa fue muy sorpresivo, Elsa desde su espalda lo abraza de repente y le da las gracias con lágrimas en los ojos. Le dice que es la primera vez en su vida que se siente así y que ella está muy feliz de ser necesitada por alguien. Ella agrega que siempre ha querido abrazar a alguien, cosa que por su habilidad nunca ha podido hacer. Por eso le pide a Rolf que le permita estar así un rato más. Mientras ellos están así, podemos ver que alguien se acerca desde el bosque con dirección hacia ellos. No se sabe quién es ni cuál es su intención, pero se acerca muy rápido. Elsa, con los ojos cerrados, continúa abrazando a nuestro Rolf. Al sentir esas dos cosas importantes para la preservación de la raza humana presionando su espalda, trata de decirle algo a ella, pero en ese momento una voz proveniente del bosque pide ayuda. Al parecer lo que se acercaba corriendo hacia ellos era este señor. Él estaba balbuceando palabras entrecortadas debido a la falta de aliento causada por estar corriendo. Pero se sobreentendía que trataba de dar aviso sobre el ataque de los ogros y los goblins al carruaje. Elsa en ese momento lo reconoce y le dice que él es el oficial de los impuestos. Él igualmente se da cuenta de que ella era la esclava que transportaban y se alegra al saber que ella pudo escapar a salvo del ataque. Ella en ese momento le dice que él puede estar tranquilo porque Rolf ha derrotado al ogro. Cosa que él duda y Elsa procede a pasarle un cuerno del ogro diciéndole que ella también fue salvada por él. Mirando el cuerno, el anciano piensa que es difícil de creer y en ese momento le dice a Rolf que ya que él ha derrotado a un ogro, le gustaría hacerle una petición. Rolf duda de qué tipo de petición sería y el anciano le dice que le gustaría que él recuperara el dinero de los impuestos del carruaje. Él procede a explicarle que había contratado guardias de los leones dorados pero que ellos huyeron cuando aparecieron los monstruos. Continúa diciendo que él debe llevar ese dinero a Actrofan como sea, agregando que obviamente le pagará por sus servicios. Rolf termina aceptando pero con una condición. El anciano le pregunta cuál es y Rolf le dice que le gustaría que liberara a Elsa, a lo que el anciano le pregunta si será él quien la compre. Rolf entonces le dice que no se trata de eso, sino que quiere que la libere. El anciano le dice a Rolf que el pueblo de Elsa tenía 3 millones de guards de retraso con el pago y le pregunta si acaso él tiene esa cantidad de dinero. Rolf entonces le dice que no tiene suficiente dinero, pero que tiene algo más. En ese momento, Rolf le muestra una hoja y le dice que con 6 de esas hojas serán suficientes. El anciano, riéndose,
toma la hoja y le dice que es imposible que una simple hoja valga tanto. El anciano examina la hoja e inmediatamente le da la razón a Rolf diciendo que las hojas serán un buen negocio en el mercado. Con eso, el anciano acepta el trato, lo cual llena de alegría a Rolf y a Elsa. Después de eso, sin ningún problema encuentran el carruaje, devuelven el dinero y el anciano libera a Elsa de su collar. Esto la pone obviamente contenta, y muy emocionada abraza a Rolf. El anciano al ver la escena dice que es bueno ser joven. El anciano en ese momento le pide perdón a Rolf por haber dudado de sus habilidades y le dice que los acompañará a la ciudad en el carruaje. Al llegar a la ciudad, Rolf le da las gracias al anciano por haberlo traído hasta ahí, a lo cual este contesta que no tiene que agradecerle, agrega que él ha recibido mucho de él. Le dice que ganará un buen dinero cuando venda las cosas y que también debe darle la recompensa por la petición y les pide a Rolf y a Elsa que mientras él va a estacionar el carruaje en la posada, ellos pueden esperar en el gremio de aventureros. Momentos después, al entrar, Elsa está sorprendida y emocionada porque es la primera vez que ella entra en un gremio. En ese momento, un chico del grupo de aventureros que estaban en el lugar anuncia burlonamente que Rolf, el recogedor de basura, había llegado y había traído a una chica con él. Otro de ellos se burló de Elsa diciendo que había traído a una campesina que había recogido de la basura. Momentos después, en el mostrador, la recepcionista muy amablemente le da la bienvenida a Rolf diciendo que ella supone que él estaba ahí por el botín de hoy. Él le contesta afirmativamente y le da las cosas que había recolectado. Ella comienza a clasificarlo, cuenta varios cristales y un cuerno. Esta se sorprende al ver que era un cuerno de ogro y los aventureros en el lugar, al escucharla decir que había un cuerno de ogro, comienzan a burlarse y a decirles que tal vez se está confundiendo con el cuerno de algún ciervo. Elsa, enojada, les dice que burlarse de Rolf es muy grosero y que Rolf había derrotado a varios goblins y a un ogro. Ellos entonces comienzan a reírse más y a decir que Elsa estaba bromeando. Esto la hace enojarse aún más e intenta decir algo, pero Rolf la detiene diciendo que no es nada, que está bien y le da las gracias a Elsa. La recepcionista, sorprendida, interrumpe diciéndole a Rolf que había hecho una buena cantidad. Ella, al contar los cristales y el cuerno del ogro, le dice que la cantidad obtenida eran unos 250.000 gards. Cifra que al escucharla los aventureros del lugar se tranquilizan. En ese momento, la voz de un sujeto que estaba bajando por una escalera les dice que es un giro interesante de los acontecimientos. El sujeto que habló era Fígaro que estaba bajando. Fígaro se dirige a Rolf pidiéndole que le devuelva lo que le pertenece. A lo que Rolf se pregunta qué estaba diciendo. Dos sujetos que habían bajado junto con Fígaro le preguntan a Rolf si él acaso estaba tratando de estafarlos. Rolf se confunde por lo que ellos le preguntaron y estos aventureros le dicen a Fígaro que ellos habían derrotado a los goblins que habían atacado el carruaje y que el oficial de los impuestos escapó. Uno de los sujetos señala a Rolf diciendo que él había recogido los objetos que ellos habían dejado en el lugar. Elsa entonces, alterada por la vil mentira, les dice que ellos fueron los que escaparon cuando vieron al ogro. Fígaro entonces se dirige a Elsa diciendo que deje de hablar tonterías, que ninguno de sus miembros de los Leones Dorados huirían al ver a un ogro. Rolf entonces le dice a Fígaro que Elsa dice la verdad. Los tipos entonces intentan buscar pelea con Rolf. En eso llega el anciano e interrumpe la situación y le pide disculpas a Rolf por la espera. El anciano se dirige a Fígaro refiriéndose a él como joven maestro y lo saluda. Fígaro le pregunta qué hacía ahí y el anciano le dice que Rolf lo ayudó. Le explica que cuando atacaron los goblins, los escoltas huyeron después de ver al ogro y que Rolf lo había derrotado e incluso recuperó el dinero del carruaje. El anciano se percata de los aventureros y se da cuenta de que ellos eran los escoltas. Fígaro les reprocha a los sujetos al darse cuenta de que ellos le estaban mintiendo. El anciano, que al parecer se llama Almaani, comienza a sermonear a Fígaro diciendo que, como alguien elegido por su padre, él le había dicho que deje ese negocio de aventurero y se convierta en el próximo sucesor de su padre. Fígaro, actuando como un adolescente malcriado, le dice que se calle y comienza a irse del lugar. Los dos aventureros proceden a seguirle y Fígaro entonces les dice que ni se les ocurra,
que ellos estaban despedidos. Después de que ellos se van, Al-Ma'ani suspira y se disculpa con Rolf por los problemas causados por los subordinados de su joven maestro. Él le pasa una bolsa y le dice que agregó algo más como gratitud de su parte y le susurra algo en el oído a Rolf, lo cual hace que éste se ponga rojo mientras Elsa lo mira con curiosidad. Después vemos a Rolf y a Elsa entrando en una habitación y Elsa preguntándole a Rolf sobre la gratitud del señor Al-Ma'ani y lo que él le había susurrado al oído. Rolf dice que tal vez él se refería a prestarle esa habitación. De repente, Elsa se deja caer en la cama comentando lo grande que es y su suavidad. Ella entonces se gira y mirando a Rolf a los ojos le pregunta si no vendrá. Esto hace que Rolf se sorprenda. Pasamos al siguiente día, donde Rolf, después de despertar, no tarda en sorprenderse al darse cuenta de que estaba entre esas dos situaciones maravillosas. Este se sorprende al ver a Elsa acostada a su lado y se pregunta qué fue lo que pasó anoche. Rolf recuerda que Elsa lo había llamado a entrar con ella. Este muy nervioso y disculpándose entra en la cama y se acuesta al lado preguntándose cómo podía dormir en esa situación. Este con curiosidad mira hacia el lado que está Elsa y ve que ya está totalmente dormida. Y sí, señores, es exactamente lo que es. El mismo cliché de siempre. Bueno, continuemos. Rolf la mira con cariño diciendo que es normal que duerma tan profundamente, ya que habían pasado tantas cosas hoy, por lo que él debería descansar también. En la mañana siguiente Rolf se levanta y mira por la ventana diciéndose a sí mismo que le faltaba experiencia. También se pregunta cuánto tiempo había pasado desde que tenía una pacífica mañana. Mientras este se pregunta eso, Elsa también despierta dándole a Rolf los buenos días. Ellos se alistan y salen a la calle. Mientras van caminando, Elsa le pregunta a Rolf qué iban a hacer hoy. Este le contesta que primero buscarán alguna solicitud que hacer en el gremio. Elsa le dice a Rolf que ella quiere ser una aventurera también. Rolf le pregunta si ella no era aventurera. Y Elsa le contesta que no, pero ahora que ella sabe usar sus habilidades es diferente. También le dice que si ella se convierte en aventurera siempre podrá estar con Rolf, palabras que hacen que Rolf se sonroje. Él entonces le dice que irán a registrarla en el gremio. Ya en el gremio, la recepcionista registra a Elsa como aventurera y también le da una breve explicación. Además, le dice que los aventureros están divididos en categorías y como Elsa está comenzando, ella está en el rango de principiante, que es el rango de hierro. Ella le dice que el gremio le pedirá que recoja objetos de diferentes lugares y que una vez ella haya cumplido su tarea, será recompensada. Y si ella es recomendada, podrá subir de categorías igual que de pagos. También le dice que el nivel más alto es el platino. Elsa recuerda que Rolf le había dicho que sus padres poseían ese rango y entonces le pregunta qué rango él tiene ahora. Sintiendo vergüenza, Rolf le contesta que actualmente está estancado en el rango de hierro. Elsa, muy feliz, le dice que se esforzarán para subir al rango platino juntos. Rolf le dice que sí, pensando que ella era muy amable. Elsa, emocionada, rebusca entre las misiones preguntándole a Rolf cuál era la misión que debían tomar. Ella, mirando las misiones disponibles, le pregunta si tomarían una misión de protección o exploración de mazmorra. Rolf le dice a Elsa que ellos todavía no pueden tomar esas misiones con su rango actual. Buscando más abajo, él toma un papel y le dice a Elsa que ellos pueden tomar las misiones de ir a recolectar hierbas medicinales o exterminar duendes. Ella, sin perder ni un poco su energía, le dice, hagámoslo. Rolf le dice que primero hay que equiparse un poco y que también él quiere vender los objetos que ellos habían obtenido. Ya en la tienda de equipamiento, el comerciante está contando la cantidad de gals que le tenía que dar a Rolf por las armas que éste le había traído, porque todas eran nuevas. El comerciante entra a buscar el pago para Rolf y en eso, Elsa lo llama y le pregunta qué tal le quedaba lo que ella llevaba puesto. Ella llevaba puesto un traje extremadamente diminuto, de esos que solo tapan las partes peligrosas. Esto hace que Rolf se altere nervioso por tal maravillosa vista y le dice tartamudeando que su traje la expone demasiado y que ese traje no sirve para protegerla. Ella comienza a reír y le dice que solo estaba bromeando, y que era lindo verlo reaccionando así. Ella se marcha a cambiarse, diciéndole a nuestro protagonista que si él quiere, puede elegir la ropa de ella. Bueno, después de eso vemos a Elsa probando un arco.
Ella solía cazar en su pueblo, así que tiene algo de experiencia utilizándolos. Rolf decide llevarse un escudo y un protector para el hombro, ambos de segunda mano. Con eso ya elegido, ellos proceden a marcharse. El vendedor los detiene para decirles que dentro de poco iban a venir nuevos productos de mejor calidad. Él les dice que los aventureros de ojos rojos Bernard estarán visitando la ciudad. El nombre sorprende a nuestro protagonista y Elsa pregunta quiénes eran ellos. El vendedor le dice que son unos comerciantes aventureros que recorren el mundo recogiendo y comprando artículos de gran calidad. El vendedor emocionado les dice que él también tiene ganas de ir a verlos. A Elsa le da curiosidad eso de ser comerciantes aventureros. Esto llama la atención del vendedor y este les dice que si ellos son nuevos en el trabajo de aventureros, no deben comprar armas de pésima calidad y en mal estado, ya que eso será peligroso para ellos. Entonces, Elsa le dice que ella agradece su preocupación, pero que ellos estarán bien. El vendedor duda de sus palabras y Elsa y Rolf proceden a marcharse. Más adelante, vemos a un protector siendo regenerado con la habilidad de Rolf. Ellos, al parecer, estaban regenerando todos los equipos viejos que habían comprado. Vemos a Elsa ya llevando su ropa, protector para el pecho y arco nuevo, diciendo que llevar producto nuevo es bueno. Rolf la mira y le pregunta si el escudo del pecho no es muy pequeño. Elsa le dice que está bien así. Elsa, ansiosa por comenzar la misión, le pregunta a Rolf si ya no era hora de empezar a cumplir su solicitud. Rolf responde que sí y le dice que comenzarán a recolectar plantas. Mientras nuestra waifu está recolectando, le dice a Rolf que la tierra rocosa molesta y le pregunta si puede destruirla para así trabajar con más facilidad. Ella le dice que esa zona ha sido maltratada, así que no estaría mal que la destruya. Rolf le dice que está bien y le permite que lo haga. Elsa comienza a destruir la zona y Rolf la regenera nuevamente. Así podrán recolectar más fácilmente. Mientras nuestro protagonista está regenerando la tierra, se despliega el menú, pero esta vez anunciando la activación de una habilidad diferente. Esta habilidad era síntesis de materiales. Rolf, al ver la habilidad, le pareció muy conveniente, ya que la habilidad le permitía sintetizar materiales y convertirlos en otros. Por ejemplo, una planta común sumada a otra planta común, él obtenía una cuerda, y si sintetizaba una madera y una cuerda, obtenía un garrote. En palabras simples, era así como un sistema de crafteo. Mientras estaba sorprendido por lo que hacía esta nueva habilidad, un esqueleto salió de la tierra e intentó atacarlos. Rolf, sin muchas complicaciones, lo derrotó. Este se pregunta qué estaba haciendo un esqueleto ahí, y en ese momento Elsa lo llama y le enseña un agujero que se había abierto en el suelo. Este, al mirar, le dice a Elsa que al parecer debilitó tanto la tierra que el suelo se desprendió. Rolf, al mirar dentro del agujero, ve que al parecer era una especie de mazmorra que tenían debajo. Este, sin perder mucho tiempo, entra en el cráter, diciéndole a Elsa que deben echar un vistazo, ya que esa mazmorra estaba muy cerca de la ciudad y no pueden darse el lujo de permitir que esos monstruos escapen. Este también le dice a Elsa que tenga cuidado, que en las mazmorras suele haber muchas trampas. Continúa diciendo que solo la revisarán para ver si es peligrosa y después se irán. Agrega que sería muy problemático que hubiera un nido de goblins adentro. Eso haría que las solicitudes de eliminación nunca terminen. Rolf observa el lugar y piensa que no parece una mazmorra realmente. La antorcha que lleva en la mano ondea un poco y este la mira detenidamente. Elsa le pregunta qué pasa y él, acercándose a una pared, le dice que un pequeño viento proviene de ella. Elsa entonces le dice que entiende y le pide a Rolf que se haga a un lado y en ese momento ella usa su habilidad para destruir la pared. Rolf da un grito diciéndole que eso fue muy exagerado y que debe tener cuidado. Ella, sin escucharlo, le dice que parece ser la entrada a una recámara. Ellos proceden a entrar por el agujero de la pared. Rolf, al mirar el sitio, se da cuenta de que había una entrada a la recámara en otra dirección. También había en el sitio un pedestal sosteniendo una pequeña esfera. Elsa le pregunta a Rolf qué es y este la toma. En ese momento, se escucha un pequeño chasquido y Rolf se da cuenta de que acaba de accionar una trampa. Mira alrededor y ve un grupo de esqueletos saliendo del suelo. Rolf comienza a pelear y a cortarlos.
Desde atrás de Elsa, que está desprevenida, sale uno de los esqueletos y intenta atacarla. Rolf, sin perder un segundo, lo corta también. Después de derrotarlos, este resopla diciendo que fue muy imprudente de parte de él activar esa trampa. Elsa, preocupada, se disculpa por no prestar atención hace un momento. Rolf le dice que no pasa nada, pero que él no sabe lo que puede pasar, así que no debe bajar la guardia ni un momento. Ellos continúan adentrándose en el lugar, y mientras caminan por un pasillo, Elsa detiene a Rolf y le enseña un pequeño agujero que está en la pared. Rolf lo mira con curiosidad. Elsa y Rolf notan que el agujero tiene el tamaño perfecto para encajar la esfera que habían tomado hace un momento. Ellos introducen la esfera y el muro sube, dejando al descubierto una entrada. Rolf comenta que es una entrada compleja y que eso provoca curiosidad por lo que había oculto en el sitio. Al entrar a la recámara, ven unas estatuas de piedra. Rolf comenta que aparentemente estaban ahí como algún tipo de tributo. Él observa la estatua de la chica y Elsa mira con curiosidad la estatua del lobo, preguntándose qué tipo de lobo sería. Elsa toca la estatua y en ese momento sale una luz de su mano. La habitación se ilumina y los chicos notan que, por un instante, algo cambia. Luego de que la luz desaparece, en lugar de la estatua, encuentran a un cachorro malherido. Elsa actúa rápidamente y le hace tragar un regenerador de vitalidad, pero a pesar de sus esfuerzos, la herida persiste. En este momento, Rolf, de manera seria, le sugiere a Elsa que utilice su habilidad en el cachorro. Elsa se sorprende al escuchar esto, ya que tocarlo con la mano desnuda lo destruiría. Rolf le explica que su intención de ayudar es genuina, pero para hacerlo, Elsa debe confiar en él. Dada la innegable confianza de Elsa, ella siguió las indicaciones de nuestro protagonista y utilizó inmediatamente su habilidad. Luego, el protagonista empleó su propia habilidad. Un menú se desplegó, anunciando que el sello del lobo había sido liberado y ofreciendo la única opción de lobo mágico calidad 100%. Sin titubear, nuestro protagonista seleccionó esta opción. Pocos momentos después, los rostros alegres de los chicos evidenciaban el éxito de la acción, ya que el lobo se encontraba en buen estado, completamente regenerado. Momentos después, nuestro protagonista observa a Elsa muy feliz con el cachorro y se alegra al ver que su decisión arriesgada fue un éxito. Aunque no puede ignorar la opción que había aparecido en el menú, se pregunta qué era esa opción lobo mágico calidad legendaria. Apartando a Rolf de esa consideración, Elsa le pregunta si podrían llevarse al cachorro. Más adelante, nuestros protagonistas regresan a la ciudad junto con su nuevo compañero canino, al cual se le ve muy feliz. En este momento, Elsa decide darle un nombre, Lizzie. Mientras celebran la ternura del animal y como ese nombre le queda perfecto, Armani llega diciéndoles a los chicos que los había estado buscando por todas partes. Quería informarle que las hierbas medicinales que nuestro protagonista le había proporcionado fueron compradas por un hombre. Sin embargo, este hombre le pidió expresamente que le permitiera conocer al proveedor de las hierbas. Al escuchar esta petición, nuestro protagonista, que no es tonto, considera que era una situación problemática, ya que esas hierbas medicinales eran de calidad legendaria que él y Elsa crearon. Al ser un objeto raro y muy valioso, si descubren que ellos las hicieron con sus habilidades, esto obviamente los pondría en el ojo de los buscavidas, comprometiendo su libertad. Mientras nuestro protagonista consideraba estas cuestiones, Armani le dice que no tenía que preocuparse, ya que la persona que quería conocerlos tenía buenas intenciones. Y esa persona en cuestión era Bernard de los Ojos Rojos. Al escuchar este famoso título, nuestro protagonista se sorprende. En ese momento, alguien comenta desde atrás de ellos que no se imaginaba que el aventurero que había obtenido esas hierbas fuera tan tierno, ya que se lo imaginaba como un aventurero fuerte capaz de recolectar rarezas como esas. Armani inmediatamente presenta a esta chica, ella es Lady Venasa. El nombre sorprende a nuestro protagonista, ya que ella es la famosa Gran Mago Azul y compañera del señor Bernard de Ojos Rojos. Nuestro protagonista mira alrededor en busca del famoso Bernard. Es en ese momento que ve a Lizzie molestando a un conejo. Este conejo, sorprendentemente, resulta ser el señor Bernard.
Vanessa le informa de inmediato que estos jóvenes son los que han obtenido las hierbas medicinales. Bernard le pregunta a nuestro protagonista si eso es verdad. Rolf le responde que tuvieron la suerte de encontrarlas. La palabra suerte llama la curiosidad de Bernard, y nuestro protagonista explica que descubrieron un lugar donde crecían en abundancia. Bernard mira a nuestro protagonista con dudas sobre lo que le están contando. Rolf se siente incómodo, ya que parece que Bernard está empezando a sospechar de él. Bernard le dice que para que esas hierbas crezcan con esa calidad, deben absorber los nutrientes del entorno. Y si crecen en abundancia en ese lugar que nuestro protagonista le menciona, esa tierra debería estar en un estado de exceso de nutrientes. En ese momento, le pide que le muestre ese lugar, ya que valdría la pena comprobarlo directamente. Bernard le ofrece a nuestro protagonista pagar una tarifa por el encargo, por mostrarle el camino. Nuestro protagonista, obviamente, se niega argumentando que no puede revelar la ubicación. Bernard le responde que comprendía su razonamiento, ya que nadie sería tan estúpido como para revelar la ubicación de un lugar tan valioso. Luego, le ofrece 3 millones de gar por mostrárselo, no deja que él conteste, y de inmediato aumenta la suma a 5 millones. Esto sorprende a nuestro protagonista, aunque en este caso la situación no se trata de dinero. Nuestro protagonista no encuentra qué excusa poner, y es en ese momento cuando Elsa se interpone, diciéndole a Bernard que en este momento Rolf tiene otras cosas que hacer y le pide que lo deje en paz. Él responde aumentando la suma a 7 millones de gard y explica que se necesitan muchos contactos para conseguir esas hierbas, ya que son como algún tipo de tesoro. Bernard al parecer no está dispuesto a ceder, y es en ese momento cuando Fígaro llega saludando a Bernard y Vanessa, poniéndose al frente de Rolf para invitarlos a ir a su mansión. Bernard trata de negarse, ya que estaba hablando con nuestros protagonistas, pero Fígaro insiste diciendo que ha preparado un banquete para celebrar su visita a la ciudad y les encantaría escuchar algunas de sus historias heroicas. Fígaro avisa a Armani de que se lleva a los mercaderes. Él ve a Lizzie gruñéndole y le pregunta a Rolf si ese animal es suyo, lo insulta y le dice que lo discipline. Después de decir eso, se lleva a los mercaderes, quienes no pudieron escapar a las insistencias de Fígaro. Al verlos alejarse, Elsa le comenta a Rolf que al parecer ese tipo les fue útil. Nuestros protagonistas deciden seguir su camino. Sin embargo, surge un problema. El lugar donde quedarse, ya que ahora tienen a Lizzie con ellos, no pueden quedarse en la posada. Tienen que pensar en algún otro lugar donde alojarse. Elsa considera esto y se le ocurre la idea de que pueden acampar afuera de la ciudad. Agrega que sería bueno, ya que si se quedan en la ciudad, esos mercaderes podrían volverlos a encontrar tarde o temprano. Pero si se quedan afuera de la ciudad, aunque los busquen, no los encontrarían, terminarían rindiéndose y se irían a otros sitios. Dicho eso, deciden permanecer afuera de la ciudad hasta que la situación se calme. Primero, pasan por el gremio para informar sobre la nueva mazmorra que han descubierto, además de darle continuidad a su solicitud de eliminar goblins y aceptar una nueva misión de recolección de hierbas medicinales. Con todo esto organizado, los chicos se dirigen a las afueras de la ciudad para levantar un campamento. Tiempo después, en el bosque, nuestro protagonista observa el nuevo collar que le había conseguido a Lizzie. Elsa llega y juntos disfrutan de un banquete preparado por ella. Nuestro protagonista la elogia por sus habilidades culinarias y ella le responde expresando su confianza en sus destrezas en la cocina. Con la intención de dirigirse a un lago donde crecen las hierbas medicinales al otro día, deciden descansar. Es en ese momento cuando Elsa le pregunta a Rolf si podría hacerle un favor. Rolf se pregunta de qué se trata. Momentos después, vemos a Elsa recostada sobre el regazo de Rolf. Este era el favor que ella le había pedido. Ella le cuenta que solía quedarse dormida en el regazo de su padre a menudo. Después de decir eso, se queda dormida, y nuestro protagonista, mirándola con cariño, le desea buenas noches. Al otro día, los chicos se despiertan por los ladridos de Lizzie. Al salir a ver qué sucedía, se topan con los miembros de los Leones Dorados. El que lideraba al grupo se dirigió a nuestro protagonista diciéndole que él había provocado que esos 3 aventureros que se encuentran con él fueran expulsados.
por lo que venía a ajustar cuentas con Rolf. Estos aventureros eran Gappo y Arya, importantes miembros de los Leones Dorados y que Rolf conocía. Los otros 3 aventureros eran los que habían provocado la situación en el gremio. Gappo exige a Rolf que se disculpe inmediatamente y le informe a Fígaro que él y su compañera fueron los culpables del incidente del ogro. Con eso, esos 3 volverían a los Leones Dorados. Él amenaza a Rolf diciendo que si hace lo que le pide, no tendrá que sufrir. A pesar de la amenaza, Rolf le dice que en ningún momento le había dicho una mentira. Los aventureros, al ver que Rolf no se intimidaba, se lanzaron contra él. Rolf esquivó el ataque del primero y con su espada cortó la de su oponente. Con los 2 siguientes pasó lo mismo. Los aventureros se sorprendían ya que no sabían que ese Rolf, recogedor de basura, era tan fuerte. Le piden ayuda a Gappo, el cual, tomando una rama del suelo, les dice que Rolf no era fuerte, sino que tenía una espada de un nivel superior. Después de decir eso, este se lanza hacia nuestro protagonista. Nuestro protagonista estaba abrumado por su fuerza, y es que él sabía que Gappo era poseedor de la habilidad, maestría de la espada. Al ver a nuestro protagonista siendo abrumado por la destreza de Gappo, los aventureros animan a su compañero y sugieren que probablemente Rolf también había robado esa espada. Escuchando esas falsas acusaciones, nuestro protagonista intenta resistir la embestida de su rival. Gappo, acercándose a nuestro protagonista, le dice que dejaba mucho que desear como oponente. Después de decir eso, golpea el agarre de nuestro protagonista, desarmándolo con facilidad. Elsa procede inmediatamente a brindarle asistencia, pero en ese momento es atrapada por Arya, quien utiliza unas raíces para inmovilizarla. Arya se queja, argumentando que la estaban haciendo trabajar de más. Agrega que esos 3 aventureros son sus subordinados y que el fracaso de ellos también la afecta a ella. Había ascendido al rango dorado solo por cuidar a un niño mimado de una familia rica y no permitiría que todo el tiempo invertido se desvaneciera. Con una enorme ira, aprieta el cuerpo de Elsa con esas raíces. Nuestro protagonista se alarma e incluso Gappo le pide que se detenga, ya que si seguía así, la desviviría. Es en ese momento cuando las raíces que sostenían a nuestra waifu se desquebrajaron, sorprendiendo a todos, y es que Vanessa había intervenido. Esta se encontraba acompañada de Bernard. Arya se sorprende al ver que su magia fue anulada y la maga azul le dice que tenía muchos errores en su composición mágica, por lo que le dará una pequeña tarea. Una tarea que, si Arya no logra resolver, se quedaría así por el resto de su vida. Es en ese momento cuando unas orejas de gato salen de la cabeza de Arya. Ignorando a la nueva chica gato, Bernard le dice a los presentes que había escuchado que Rolf había tenido una pequeña discusión con algunos miembros de los Leones Dorados. Él había salido sigilosamente de la mansión de Fígaro y había seguido a Gappo y su grupo. Con esto, le dice a Gappo que va a fingir que no había visto la pelea. Gappo acepta su oferta y pide a Bernard que mantenga esa situación en secreto de Fígaro y se retira con su grupo. Ya con todo en calma, nuestro protagonista le agradece a Bernard por haber intervenido. Bernard le dice que no era nada, ya que al fin y al cabo, él lo estaba buscando para continuar con las negociaciones. Bernard, con una mirada seria, le pregunta a Elsa y a Rolf si ellos no querrían unirse a él como mercaderos de aventuras, ya que los necesitaba. Ante la invitación, nuestro Rolf se quedó estupefacto. Bernard le explicó que necesitaba su fuerza y deseaba que se uniera a ellos. Mencionó que sería una larga conversación, por lo que lo invitó a su casa para ofrecer más detalles. Mientras Bernard y Vanessa comenzaban a caminar, Elsa se dirigió a Rolf y le preguntó qué tenía pensado hacer. Rolf le confiesa que como Bernard había mostrado interés en las hierbas medicinales el día anterior y, aunque no comprendía completamente sus motivos, estaba dispuesto a seguirles el juego, aunque mantendría en secreto sus habilidades. Más tarde, Rolf se quedó asombrado al ver la estructura frente a él. Bernard, con orgullo, le presentó la Flower Walk, su almacén de cargas que también funcionaba como su hogar. Este imponente carruaje, impulsado por 10 caballos, había sido construido con mitril,
lo que lo hacía resistente a los embistes de los monstruos. Lady Vanessa comentó que, a pesar de su lujo, había invertido casi toda su fortuna en la construcción, dejando los recursos bastante agotados. Vanessa lamentó haber desperdiciado la oportunidad de relacionarse con el joven adinerado. Mientras expresaba su frustración, Bernard invitó a Rolf y a los demás a entrar para conversar con mayor tranquilidad. Una vez dentro, Bernard aseguró que podrían hablar sin preocuparse por miradas o escuchas indiscretas. Rolf le preguntó si deseaba discutir sobre las hierbas medicinales del día anterior, a lo que Bernard respondió negativamente, indicando que eso no era de su interés. Bernard realmente quería saber más sobre las habilidades de Rolf, así que mencionó que había hablado con el señor Fígaro. Según lo que había escuchado, Rolf poseía una habilidad de regeneración, la cual era rara y no se conocían sus efectos. Rolf asintió y respondió que, efectivamente, era así, pero aclaró que su habilidad era inútil, no se activaba. Eso fue lo que lo llevó a pasar dificultades cuando estaba con los leones dorados. Tras escuchar esto, Bernard comentó que parecía haber atravesado muchas dificultades y le preguntó cómo se encontraba actualmente. Rolf respondió que no estaba tan mal, había conseguido muchas hierbas medicinales y, además, había descubierto una nueva mazmorra. En ese instante, Bernard reveló que, además de lo que acababa de mencionar, su habilidad parecía cambiar cuando estaba cerca de Elsa, lo que provocó tensión en ambos. Bernard prosiguió explicando que, tras escuchar la historia de las legendarias hojas medicinales, había empezado a sospechar que la habilidad de Rolf consistía en regenerar las cosas elevando su nivel. Al oír esto, Elsa y Rolf se miraron, pensando lo mismo. Con apenas esa mínima información y analizando sus reacciones, Bernard había deducido el funcionamiento de la habilidad de Rolf. Tal era la capacidad analítica de Bernard de ojos rojos. Obligado por la situación, Rolf solicitó un momento para conversar en privado con Elsa, a lo cual Bernard accedió. Fuera de la estructura, Elsa le comenta a Rolf que esa persona era sorprendente, ya que había adivinado correctamente su habilidad. Rolf asiente y le dice que todavía tenía algunas dudas. Momentos después, entran en la estructura. Bernard les pregunta si ya habían llegado a una conclusión, a lo que Rolf responde de inmediato que le gustaría mostrarle su habilidad, con la condición de que no se lo dijera a nadie. Bernard acepta. Entonces, Rolf le pregunta si tiene algo que él pudiera romper. Bernard reflexiona sobre qué ofrecerle, y en ese momento Vanessa menciona que por la mañana había una copa que le faltaba un fragmento, así que le ofrecen esa. Al colocarla sobre la mesa, Rolf da la orden a Elsa de que use su habilidad. Ella se quita los guantes y toca la copa, que se desintegra al contacto. Rolf aprovechó la oportunidad para explicar que la habilidad de Elsa era la destrucción, podía destruir cualquier cosa que tocara sin guantes. Al oír esto, Bernard se quedó boquiabierto. Vanessa sintió lástima al comprender que Elsa no podía tocar nada directamente, lo que limitaba sus acciones y contacto físico. Sin embargo, Rolf tocó su mano, mostrando que podía hacerlo a pesar de su habilidad. Luego, acercó su mano a los restos de una taza y la regeneró, dejándola incluso mejor que cuando Bernard la compró. Rolf explicó que su habilidad era la regeneración, pero solo funcionaba con objetos que Elsa había destruido previamente. Bernard resumió que las habilidades eran de destrucción y regeneración. Rolf continuó su explicación y dijo que, además de todo eso, él podía ver el valor de los objetos que había regenerado. Bernard se quedó estupefacto, dudando un poco de sus palabras, ya que Rolf acababa de decirle que la taza ahora valía 10.000 gals. Bernard usó su propio ojo para confirmarlo, y le dio la razón. Rolf le comentó que siempre había intentado activar su habilidad, pero nunca lo había logrado. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Elsa. Desde entonces, había podido activarla y aprender mucho más sobre ella. Agregó que, además de lo mencionado, su habilidad también subía de nivel y el porcentaje de objetos cuyo valor podía aumentar crecía al igual que su poder. Añadió que, gracias a eso, había logrado mejorar la calidad de las hierbas medicinales. Al escuchar esto, Bernard comentó que era de esperarse y ahora todo tenía sentido. Por otro lado, Vanessa, emocionada por la historia, comentó que era muy bonita y romántica, ya que parecía que sus habilidades estaban hechas la una para la otra. Por otro lado, Bernard comentó que su habilidad parecía muy peligrosa. Añadió que destruir y regenerar cualquier cosa,
e incluso aumentar su calidad, era algo que cualquiera podría utilizar para convertirlos en una herramienta de guerra, por lo que debían mantener su habilidad en secreto. Rolf estuvo de acuerdo con sus palabras. Bernard continuó hablando y señaló que, siendo jóvenes aventureros y recién llegados, vendiendo hierbas de alta calidad, alguien terminaría descubriendo su habilidad de algún modo, ya que inevitablemente llamarían la atención. Rolf entonces comenta que, en ese caso, si se unían a los mercaderes aventureros, podrían vender cualquier tipo de objeto de alta calidad sin llamar la atención, ya que formarían parte del grupo y no sería extraño que poseyeran tales objetos, dada la reputación de vendedor y los contactos de Bernard. Ante esto, Bernard asiente. Luego, Rolf procede a contarle que sus padres habían salido en una misión hace tiempo y no habían regresado. Su objetivo era viajar por el mundo con la esperanza de encontrarlos algún día. Con esto en mente, Rolf le pide a Bernard que le permita unirse a ellos en su viaje, a lo que Bernard acepta con alegría. Rolf consulta a Elsa si está de acuerdo, y ella responde que lo seguirá a donde sea. Lizzie también expresa su aprobación. Con la misma emoción del momento, Vanessa se levanta de su asiento y les anuncia que ellos podrían usar la habitación de Bernard y que él se quedará con ella, añadiendo que pueden usar su cama. Ante esto, Rolf pregunta si dormirá junto a Elsa. Juguetona, Vanessa le pregunta cuál es el problema y si acaso no tenían ya ese tipo de relación. Rolf no sabe cómo responder, mientras Elsa se ríe discretamente al lado. Elsa le pregunta a Vanessa si está casada con Bernard, a lo que Vanessa responde que es soltera, pero no descarta la idea. Añade que está aprendiendo magia y que Bernard no tiene interés en esas cosas. Bernard aclara que son solo compañeros de viaje. Ante esto, Vanessa lo abraza de forma juguetona y Bernard le pide que deje las bromas. Con el mismo tono, Vanessa le pregunta qué quiere para cenar, dejando a Bernard sin saber qué responder. Vanessa invita a Elsa a ayudarla con la comida. Instantes después, todos estaban reunidos, comiendo y disfrutando. Rolf, por su parte, no podía creer que, habiendo sido expulsado de los Leones Dorados hace poco, ahora formaba parte del renombrado grupo de mercaderes aventureros. A la mañana siguiente, Rolf abrió los ojos y sintió algo rozándole la cara. Se sobresaltó, pensando que eran los bronquios de Elsa, pero se decepcionó al darse cuenta de que era solo la cola de Lizzie. Se levantó de la cama y fue entonces cuando Vanessa le saludó con un buenos días. Vanessa acababa de salir del baño. Rolf le devolvió el saludo. Se sorprendió al ver su apariencia. En ese momento, ella le dijo que debía ser más responsable. Rolf se preguntó a qué se refería, y Vanessa, bromeando, se acercó a Elsa y le dijo a Rolf que debía comportarse como un hombre. Le sugirió que la próxima vez que durmiera junto a Elsa debía lanzarse. Justo en ese momento, Bernard entró, saludando con un buenos días e instando a Vanessa a que dejara de enseñarle cosas raras a Rolf. En ese preciso momento, Elsa también se levantó y dio los buenos días. Vanessa ordenó a los chicos que fueran a bañarse, mientras bromeaba con Bernard. Así comenzaron los días de Rolf y su nueva aventura con los mercaderes aventureros. Tiempo después, Fígaro se hallaba una mañana lleno de alegría, puliendo su armadura. Todo transcurría con normalidad hasta que la puerta se abrió de golpe y un agitado Gappo irrumpió, anunciando que había un problema urgente. Ante su reacción, Fígaro inquirió sobre lo sucedido, y fue entonces cuando Gappo reveló que traía noticias de Rolf. En ese preciso momento, dentro del gremio, la recepcionista buscaba confirmar lo que había escuchado. Preguntó si era cierto que Rolf se había unido a los mercaderes aventureros de Bernard. Bernard, que se encontraba al lado de Rolf, confirmó con un gesto. Esto generó un murmullo entre los aventureros allí reunidos, que especulaban si Bernard había sido engañado por Rolf. Se mostraban escépticos ante la idea de que el recolector de basura tuviera la astucia para usar trucos y unirse a los mercaderes aventureros. Por otro lado, una vez tomada la decisión, la recepcionista puso un formulario en el escritorio, animando a Rolf a firmarlo para concretar el informe. No obstante, en el instante en que Rolf estaba a punto de firmar, una voz detrás de él ordenó que se detuviera. Era Fígaro, quien confrontó a Bernard sobre sus acciones, alegando que la confianza en Rolf era totalmente inútil. Agregó que él no serviría de nada. Bernard,
astutamente, respondió que no había inconveniente, pues de todas formas tenía previsto utilizar a Rolf para cargar el equipaje. Fígaro aseguró que, incluso así, podría encontrar a alguien mejor para cargar el equipaje y no veía razón para elegir a ese mentiroso. Rolf se molestó, pero Bernard intervino, diciendo que no era posible cambiarlo, ya que había seleccionado a Rolf para esa tarea. Fígaro replicó que no tenía sentido lo que Bernard decía y le recordó que le había pedido unirse a los Leones Dorados. Bernard respondió que rechazaría esa oferta también. Con un suspiro, Bernard afirmó claramente que no se uniría a los Leones Dorados, elevando la voz con firmeza para dejarlo totalmente claro. Al oír esto, Fígaro, visiblemente enfadado, acusó a Bernard de burlarse y anunció que, a partir de ese día, la familia Forsen y los comerciantes aventureros cancelarían todos los acuerdos y transacciones futuras. Seguido de eso, enojado, se marchó. Rolf preguntó a Bernard si estaba seguro de ello, a lo que Bernard respondió que no había problema. Añadió que era amigo del padre de Fígaro, lo que les permitiría continuar haciendo negocios y que, además, tenía muchos más contactos. También mencionó la importancia de mantener su orgullo. Luego, procedieron con el formulario que Rolf firmó, convirtiéndose así en miembro oficial del grupo de mercaderes aventureros. Bernard y Rolf se estrecharon las manos, marcando el comienzo de su colaboración. Posteriormente, Bernard preguntó a la recepcionista cuántos cristales mágicos había en el gremio en ese momento. Ella informó que, según los registros, había alrededor de 300 en el almacén. Bernard expresó que era una cantidad considerable y decidió comprarlos todos en ese momento. Expresó su deseo de acelerar el proceso, ofreciendo 3.000 monedas por cada cristal. La recepcionista aceptó sin dudar, anunciando que los buscaría de inmediato y solicitando un momento para ello. Rolf cuestionó a Bernard sobre su acción, a lo que Bernard aseguró que no había motivo de preocupación, considerándolo una inversión inicial. Reveló su plan de que Rolf absorbiera todo con su habilidad, como método rápido para incrementar su nivel de habilidad. En ese instante, llegó el jefe del gremio, inquiriendo a Bernard sobre su intención de comprar todos los cristales mágicos. Añadió que, aunque los cristales del gremio no eran de alto nivel y prácticamente inútiles, 3.000 de ellos representaban una suma considerable y podrían ser problemáticos si un monstruo los consumiera. Bernard, con astucia, le aseguró que no había de qué preocuparse, ya que era alguien capaz de utilizar esas piedras de baja calidad quien había solicitado tal cantidad. Con esta explicación, el jefe del gremio se mostró convencido y comentó que, siendo Bernard, no tendría inconvenientes en proporcionárselas. Bernard instó al jefe del gremio a usar su cuenta para cubrir los gastos, lo cual el jefe asintió. Antes de que Bernard y Rolf partieran, el jefe les expresó que necesitaba un favor. Les contó acerca de la mazmorra que Rolf había descubierto recientemente y cómo, al estar cerca de la ciudad, la aparición de monstruos se había incrementado, haciendo imperativa la tarea del gremio de limpiarla con prontitud. Sin embargo, el pueblo carecía de expertos y estrategas para enfrentar la situación. Por ello, solicitó a Bernard, como aventurero de rango platino, que se encargara de la estrategia para abordar esa mazmorra salvaje. Ante la propuesta, Bernard reflexionó un instante antes de aceptar hacerse cargo del asunto, aunque advirtió que llevaría tiempo. Solicitó 3 millones de oro por adelantado y otros 4 al concluir la misión con éxito. El jefe del gremio, al oírlo, no se sorprendió y contraofertó con 2.5 millones inicialmente y 3 adicionales al finalizar la misión. Además, propuso que pudieran conservar cualquier objeto hallado en la mazmorra, preguntando si Bernard encontraba justo el acuerdo. Bernard evaluó la oferta y justo entonces, Rolf intervino, ofreciéndose a guiar en la mazmorra para acelerar la misión. Bernard aceptó. Mientras tanto, en un rincón del gremio, una joven observaba discretamente al grupo. Instantes más tarde, ellos habían cargado los barriles de cristales mágicos al carruaje. Bernard le informó que Vanessa y Elsa se encontraban en la exhibición de armas, por lo que instó a Rolf a dirigirse también hacia ese lugar. Luego, le proporcionó una buena suma de dinero para que comprara equipo tanto para él como para Elsa. Al recibirlo, Rolf le agradeció y le preguntó si podría adquirir armas y equipamiento de segunda mano. Ante esto, Bernard le preguntó por qué, y Rolf le mostró su mano. Entonces, él comprendió a qué se refería y le dio su aprobación,
agregando que era deber de un mercader utilizar ese tipo de astucias. Instantes después, Rolf se sentía satisfecho con su compra y llamó a Elsa y a Vanessa, que estaban en la tienda, disculpándose por su tardanza, pero al levantar la mirada hacia donde ellas se encontraban, se sorprendió e impactó por los atuendos que ambas llevaban. Con tono coqueto, Vanessa le preguntó a Rolf qué le parecían sus vestimentas. Rolf, rojo como un tomate, soltó un grito y les preguntó qué demonios estaban pensando al vestirse de esa manera y cuáles eran sus intenciones. Dejando bromas aparte, Vanessa le informó que regresaría primero y les dijo que ellos podrían revisar un poco más antes de regresar. Elsa y Rolf aprovecharon para visitar al mercader de la vez anterior. Al llegar, el vendedor los felicitó por unirse al grupo de mercaderes aventureros, mencionando que había escuchado la noticia. Luego le preguntó qué necesitaban y Rolf respondió que buscaban armas y equipo de segunda mano. El vendedor, emocionado, le dijo que le ofrecería las mejores armas que pudiera encontrar. Rolf le agradeció antes de preguntarle por qué el número de armas usadas había aumentado desde la última vez que había visitado la tienda. El vendedor le explicó que últimamente los aventureros las cambiaban por nuevas, por lo que se acumulaban allí. Ante esto, Rolf le pidió que se las vendiera todas. El vendedor, obviamente sorprendido por la petición, le preguntó el por qué. Rolf, tartamudeando un poco, le dijo que se trataba de una petición de un noble hecha a Bernard, quien quería comprar esas armas porque eran más baratas. Con esta vaga explicación, el vendedor aceptó y se las proporcionó, agregando que los nobles solían ser tacaños y, al parecer, este quería regalar armas de segunda mano. Instantes más tarde, los chicos regresaron disculpándose por la tardanza. Al ver la cantidad de mercancía que habían traído, Bernard les preguntó cuánto les había costado todo eso. Rolf le informó que unos 60 millones de oro. Ante tal precio y cantidad, Bernard lo felicitó, agregando que, al parecer, Rolf tenía madera de mercader. Bernard felicitó a Rolf por su buena compra y por haber conseguido un buen precio, a lo que Elsa se sintió feliz por el éxito de Rolf. Por otro lado, Vanessa comentó que con todo ese equipo, el dinero extra debió utilizarlo para comprar ropa de lujo para Elsa, por lo que había fallado como hombre. Elsa negó esto, y agregó que no necesitaba ropa lujosa, pero Rolf por otro lado se preguntaba si era así que funcionaba. Vanessa se acercó a Rolf y le susurró que un hombre debía aceptar los deseos egoístas de la mujer. Después de eso, le dijo a Elsa que debía ser egoísta con Rolf de vez en cuando y exigirle que le comprara cosas lujosas. Vanessa buscó la aprobación de Bernard con sus palabras y él respondió que, efectivamente, a menudo se ve obligado a comprarle ropa a Vanessa. Rolf asintió con la cabeza en señal de acuerdo. En ese momento, Rolf se dirigió a Elsa y le dijo que cuando se convirtiera en un aventurero de verdad, le compraría toda la ropa lujosa y cara que ella deseara. Elsa respondió que con ropa normal estaba bien. Rolf negó con la cabeza, insistiendo en que eso no estaba bien, ya que quería que Elsa siempre estuviera guapa. Esto hizo sonrojar a Elsa. Vanessa, en ese momento, se lanzó a abrazarla y se ofreció a elegir su ropa cuando llegara el momento. Agregó que todo se vería bien en ella gracias a sus generosos bronquios. Mientras Rolf observaba a las dos jugueteando como buenas amigas, pensaba que si Vanessa elegía la ropa de Elsa, probablemente escogería algo H otra vez. Mientras los chicos compartían entre ellos, por otro lado, Fígaro recibió una noticia. Aria, quien había escuchado la conversación en el gremio, le informó a Fígaro que Bernard y su grupo se dirigirían a una mazmorra. El rostro de Fígaro en ese momento revelaba que no tenía muy buenas intenciones. Tiempo después, el carruaje Floorwalker avanzaba a una velocidad impresionante. La emoción era palpable en los rostros de Elsa y Rolf, lo que hizo que Vanessa comentara que valía la pena hacer un viaje rápido solo para ver esas expresiones, y Bernard estuvo de acuerdo. Se movían rápidamente hacia la mazmorra inexplorada, por caminos rocosos y escarpados que, para sorpresa de Rolf, el carruaje avanzaba con facilidad a pesar de su gran tamaño. Bernard señaló que esto era posible gracias a que las ruedas del carruaje eran inusualmente anchas. Con un tono de desaprobación, Vanessa señaló que tenía que ser así, ya que habían invertido mucho mitril en esa estructura.
Además, la mayoría de sus ahorros se habían destinado a ello, sobrecargando a Bernard con tales comentarios. Sin embargo, ella no se quejaba en exceso, pues había tenido la oportunidad de diseñar el interior a su gusto y era crucial contar con espacio habitable para los viajes prolongados. El carruaje, que más bien parecía un tren jalado por caballos, llenó de emoción a Elsa. Le expresó a Rolf que, cuando tuvieran suficiente dinero, debían tener uno propio. Rolf se imaginaba cómo llevarían una vida serena, recorriendo lugares con su propio carruaje. Sería maravilloso. En ese momento, interrumpiendo las ensoñaciones de Rolf, Elsa anunció que habían llegado a su destino. Bernard detuvo el carruaje e inspeccionaron la entrada, el agujero que Rolf y Elsa habían abierto en su visita previa. Bernard no podía ocultar su emoción, y Vanessa lo notó, comentando lo evidente que era. Él confirmó, emocionado por volver a una mazmorra después de tanto tiempo. Aunque deseaba entrar, prefería ser cauteloso sobre lo desconocido que pudiera acechar en la oscuridad. Para ser precavidos, se instruyó a Rolf para que aumentara su nivel antes de adentrarse en la mazmorra. Trajeron todos los barriles de cristales que Bernard había adquirido previamente. Elsa empezó a destruir los cristales y, tras un tiempo, Rolf los absorbió. Para su asombro, descubrió una nueva habilidad. Al observar la sorpresa de Rolf, Vanessa le inquirió sobre lo ocurrido. Rolf le reveló que había surgido un número sobre los barriles, como si estuvieran seleccionados, y que incluso podía modificar ese número. Ante esto, Bernard le dijo que posiblemente eso se refería a que él podría destruir y regenerar múltiples cristales al mismo tiempo y le instó a que cambiara el número a una cifra alta. Rolf seleccionó unos 30 cristales y al utilizar la habilidad, estos cristales salieron del barril y se dirigieron hacia Elsa. Ella inmediatamente extendió sus manos y los destruyó. Era como si los cristales hubieran deseado ser destruidos por voluntad propia. Al destruirlos, Rolf recibió la experiencia. Esto lo emocionó, ya que podría subir de nivel más rápidamente y parecía ser una opción automática. Se preguntaba cuántos podía seleccionar a la vez e intentó elegir el número máximo. Seleccionó esa opción y fue entonces cuando avisó a Elsa que los cristales se dirigían hacia ella. Inmediatamente, Elsa levantó sus manos y los destruyó todos. Las experiencias se dirigieron hacia Rolf, penetrando en su pecho como solía ocurrir, pero esta vez, él soltó un grito de dolor. Todos corrieron hacia él para preguntarle qué sucedía. Vanessa empleó magia curativa, pidiéndole que se mantuviera quieto. Rolf, jadeante en el suelo y agradecido por la atención, explicó que al entrar los cristales en su cuerpo, sintió un dolor intenso. Justo en ese momento, un cuadro de anuncios se materializó frente a él, informándole que su cuerpo había sufrido daño por haber excedido el número de cristales que podía absorber ese día. Rolf compartió que, al parecer, tenía un límite diario de cristales que podía manejar, a lo que Vanessa asintió, explicando que era lógico, ya que los cristales eran una forma de magia pura. Mientras tanto, Elsa abrazó a Rolf, expresando su preocupación. Él la tranquilizó, prometiendo ser más cuidadoso en el futuro. Después, contabilizaron los cristales restantes y los que Rolf había absorbido, concluyendo que Rolf podía absorber cerca de 300 cristales diarios. Si se mantenía por debajo de esa cantidad, podría absorberlos todos en unos 9 días. Frente a esto, Rolf preguntó a Bernard si no representaría una pérdida de dinero, dado el tiempo que tomaría antes de poder entrar a la mazmorra. Bernard respondió que la seguridad era lo primero, seguido de la misión, y que podrían aprovechar el tiempo para entrenar. Así lo hicieron. Al día siguiente, Bernard enfatizó que debían conocer el alcance y la capacidad de su habilidad, así que alinearon varias espadas y Rolf utilizó su poder, descubriendo que podía atraer objetos hacia Elsa en un radio de unos 10 pasos. Después de ese entrenamiento, fue el turno de Vanessa, quien invocó un golem de piedra para que lucharan contra él, buscando así que aprendieran a pelear en sincronía. Mientras luchaban, Bernard los observaba, pensando que Vanessa era un tanto espartana en su método de enseñanza. Luego, Bernard practicó esgrima con ellos. Elsa, por su parte, mejoró su habilidad en el tiro con arco. 3 días después, la habilidad de Rolf había mejorado significativamente y recibió un nuevo anuncio llamado Síntesis de equipo. Los chicos preguntaron sobre esta nueva habilidad y Bernard les sugirió que la probaran con los artículos recién adquiridos. Rolf aceptó,
dio la orden a Elsa de destruir las espadas. Apareció una ventana de aviso indicando que podía utilizar su habilidad de síntesis con las 2 espadas rotas, aunque solo le ofrecía la opción de calidad normal. Rolf seleccionó esa opción y en ese momento, las espadas rotas desaparecieron de sus manos, dejando una completamente nueva. Rolf informó a Bernard que había reparado la espada, a lo que él comentó que parecía ser una nueva forma de restaurar objetos. Sin embargo, al analizarla con su habilidad, se dio cuenta de que era algo distinto, no solo restauraba la espada y mejoraba su calidad, sino que también aumentaba sus estadísticas. Incluso había un signo +1 en ella, algo que nunca había visto en ningún otro objeto. Le comentó a Rolf que no podrían vender ese tipo de mercancía, ya que, aunque podrían utilizarla para su propio equipo, cualquier persona que viera ese símbolo en un producto desconfiaría. Por otro lado, Elsa, al observar el ojo de Bernard, comentó que era sorprendente. Él le explicó que le había sido concedida la habilidad de verificación y gracias a esta podía ver el valor de los objetos. No solo eso, también le permitía predecir los movimientos de sus enemigos. Fue entonces cuando Rolf comprendió que por eso se le conocía como Bernard de ojos rojos. Bernard continuó hablando y agregó que, a pesar de todo, sus habilidades eran aún más raras y sorprendentes. Rolf asintió, pero agregó que, aún así, su habilidad era completamente inútil por sí sola. Si no se hubiera encontrado con Elsa, posiblemente nunca habría descubierto el verdadero valor de su habilidad. Ante esto, Vanessa comenta que había sido cosa del destino, un destino muy romántico. Aunque menciona que si Elsa decidiera dejar a Rolf, él ya no podría usar su habilidad nunca más, comentario que desconcertó a Rolf. Elsa le respondió a Vanessa, incrédula de que pudiera pensar que ella haría algo así, agregó que ella jamás abandonaría a Rolf. Vanessa, entre risas, le aseguró que solo estaba jugando, aunque admitió que, en efecto, si se encuentran en una situación de fuga, podrían tener que separarse y, de hecho, verse forzados a ello en cualquier misión. Frente a esto, Rolf reconoce que Vanessa, en efecto, tiene un punto válido. Vanessa, por otro lado, continuó hablando y le dijo que, para prepararlo para esa eventualidad, ella se encargaría de entrenarlos bien. Al invocar 4 golem, los chicos se alteraron, asustados. Tiempo después, las espadas fueron destruidas y, en su lugar, aparecieron nuevas. Bernard estaba sorprendido al ver artículos de calidad legendaria alineados frente a él. Rolf había reparado algunas armas y utilizado su nueva habilidad de síntesis, lo que resultó en la pérdida de algunas espadas de segunda mano debido a fallos, pero aún así lograron producir una cantidad considerable. Crearon espadas que incluso tenían la habilidad pasiva de nivelarse junto con el usuario. La habilidad de Rolf había llegado al nivel 25, aumentando significativamente sus probabilidades de reparar armas. Por otro lado, Bernard, al obtener una espada de calidad legendaria, no podía creer que había conseguido algo que ni en sus sueños más ambiciosos imaginó tener. Señaló que para crear un arma de tal calidad, se requería años de experiencia como herrero o armero, además de la habilidad bendición divina, lo que hacía el proceso prácticamente imposible. Sugería que debían ser cautelosos con cómo y en qué cantidad introducirían el producto en el mercado, ya que un error podría ser catastrófico. Rolf y Elsa mostraron curiosidad por lo que se estaba diciendo. Vanessa les explicó que si ponían esas armas en el mercado o las vendían a un traficante, probablemente el precio caería drásticamente, así que debían proceder con cautela. Tras esto, Bernard anunció que podían seleccionar cualquier arma que quisieran, ya que se dirigían hacia una mazmorra sin explorar y posiblemente se encontrarían con trampas y monstruos. También les surgió a mantenerse alerta en todo momento. Los jóvenes acataron la orden y empezaron a escoger las armaduras y armas que usarían. Una vez equipados, decidieron adentrarse en la mazmorra y comenzaron su descenso, mientras que, a una distancia considerable, unos individuos los observaban ocultos entre los arbustos. Sin darse cuenta de que eran vigilados, el grupo descendió a la mazmorra y empezó a recorrer los pasillos. Alcanzaron la habitación donde previamente habían estado Elsa y Rolf. Profundizando su exploración, hallaron una parte del calabozo inundada, lo que les obligó a cruzar al otro lado para continuar. Emplearon la magia de Vanessa, que envolvió sus cuerpos permitiéndoles respirar bajo el agua. Decidieron avanzar, pero no sin antes asegurarse a un pilar, por si necesitaban regresar y así evitar perderse.
Tras nadar por pasillos sumergidos, encontraron una escalera que los llevó fuera del agua, frente a una imponente puerta. Aunque no parecía tener cerradura, Bernard examinó cada esquina en busca de trampas, por precaución. Mientras Bernard revisaba, Vanessa le ordenó a Rolf que amarrara la cuerda salvavidas antes de continuar avanzando. Al hacerlo, Rolf se dio cuenta de que la cuerda estaba suelta. La tiró asustado y avisó a Vanessa de que la cuerda se había roto. Sin embargo, Vanessa le pidió que se calmara y que inspeccionara bien, ya que la cuerda no se había roto, sino que parecía haber sido cortada. Rolf se preguntó por qué había sucedido eso si ellos la habían asegurado bien en la habitación anterior. Ante esto, Vanessa le dijo que no sabía cómo había ocurrido, pero que lo más probable era que alguien más estuviera en la mazmorra con malas intenciones. Bernard argumentó que debían olvidarse del asunto y seguir avanzando, sin importar quién estuviera intentando acabar con ellos. Antes de abrir la puerta, advirtió a los chicos que debían prepararse, ya que, aunque no hubiera trampas, podrían encontrarse con monstruos detrás de ella. Al abrir la puerta y entrar, se sorprendieron al ver una quimera, que afortunadamente resultó ser una estatua. Aunque no parecía haber peligro, Lizzie ladraba y gruñía hacia ella. Bernard sugirió que quizás había una trampa que hacía moverse a la estatua y que Lizzie estaba reaccionando a eso. Vanessa lo negó, argumentando que si fuera así, su poder mágico lo habría detectado, pero no era el caso. Se preguntaban si Lizzie tendría alguna aversión particular hacia esa criatura. Elsa intentó calmarla, pero en ese instante, Lizzie se liberó de su agarre y tomó una dirección. Elsa la siguió, y Bernard anunció que dejaran de explorar esa habitación por el momento y la siguieran. Más adelante, Elsa comunicó que había alcanzado a Lizzie, quien estaba absorta mirando en una dirección, aunque se había detenido porque esa área estaba completamente inundada. Elsa añadió que probablemente Lizzie quería seguir esa dirección hacia un lugar específico. Ellos podían sumergirse utilizando magia como lo habían hecho antes, aunque esta vez el agua estaba turbia, haciendo imposible la visión bajo ella. Vanessa utilizó un tipo diferente de magia de agua, haciendo que todos pudieran caminar sobre esta. El grupo avanzó sin problemas sobre la superficie y el camino los llevó hasta un gran lago. Rolf, sorprendido, sugirió que podría ser el lago Van. Bernard preguntó a qué se refería, y Rolf explicó que era el lago y las corrientes de agua que sostenían la ciudad, aunque estaba asombrado de que el agua llegase hasta allí. Por otro lado, Vanessa señaló que posiblemente estuvieran en la entrada de ese lugar y mostró algo que parecía una lápida. Comentó que estaba escrita en lengua divina, lo que les hizo preguntarse si sería la tumba de Dwalis. Dwalis era la diosa que creó el mundo. Ella es la diosa de la guerra que derrotó la gran bestia y también dios de la creación. Vanessa le pidió a Bernard que leyera las letras que estaban escritas en la lápida. Bernard intentó hacerlo a pesar de que no se le daba tan bien. Comentó que la lápida decía, «Aquí descansa uno que creó el mundo junto a mí». Después de esta frase no pudo leer nada más, ya que los caracteres estaban distorsionados. Rolf le preguntó a Bernard si se trataba de un aliado o familiar de la diosa. Bernard respondió que no estaba seguro, aunque mencionó un mensaje de victoria en el que la diosa había derrotado a la gran bestia, pero no recordaba si se mencionaba a un aliado o amigo. Por otro lado, Elsa añadió que había una estatua de una chica en la habitación donde encontraron a Lizzie, lo que les hizo preguntarse si ella había sido la enterrada allí. Rolf asintió, indicando que había pensado lo mismo y se cuestionó qué relación tendría Lizzie con esa chica. Bernard anunció que era positivo haber encontrado la entrada principal y decidió concluir la expedición por ese día. Retrocedieron por el camino recorrido, y Elsa y Rolf le mostraron a Bernard el lugar donde encontraron a Lizzie. Al salir por el agujero de entrada, Bernard revisó el mapa y comentó que, al parecer, la mazmorra no tenía monstruos y que el agujero podría ser una salida de emergencia. Agregó que para completar la misión, solo faltaba inspeccionar detalladamente la habitación de la estatua, lo cual harían al día siguiente. Por ahora, regresarían a casa. Fue en ese instante cuando alguien llamó a Rolf recogedor de basura. Al voltear, Rolf se dio cuenta de que era Fígaro, acompañado por los leones dorados. Bernard le preguntó qué hacían allí, puesto que su grupo se especializaba en exterminio de monstruos, no en exploración de mazmorras. Fígaro, con arrogancia,
Les dijo que había venido para realizar una exploración de mazmorras y sugirió que ellos solo habían hecho inspecciones esporádicas sin mucha atención. Afirmó que él haría un mejor trabajo y luego, con un tono victorioso, anunció a sus chicos que entrarían en la mazmorra. Ante esto, Bernard advirtió que era peligroso entrar con tantas personas a un espacio tan estrecho, especialmente porque tenían que bucear en partes de la mazmorra que estaban bajo el agua. Explicó que bucear con tantas personas era arriesgado, ya que las cuerdas que sostenían sus vidas podrían enredarse. Fígaro replicó que no necesitaba esas precauciones y que su grupo no era tan débil. La respuesta de Fígaro causó inquietud entre algunos miembros de los Leones Dorados, quienes se preguntaron si realmente era prudente entrar en una mazmorra sin usar cuerdas como soporte vital para bucear, señalando que era peligroso. En ese instante, uno de lengua suelta le dijo al otro que no debía cuestionar las decisiones de Fígaro, ya que él había cortado la cuerda de soporte del grupo de Rolf y, aún así, habían logrado regresar, lo que significaba que ellos también podrían hacerlo. El otro le respondió que no fuera idiota y que no mencionara ese asunto en ese momento, pero ya era demasiado tarde porque el grupo de Bernard había oído todo. Un perturbado Rolf confrontó a Fígaro preguntándole si eso era cierto. Fígaro negó saber algo al respecto, fingiendo ignorancia, argumentando que él nunca haría tal cosa. Bernard y Rolf estaban molestos. Sin embargo, Bernard, con sensatez, afirmó que debía ser como Fígaro decía, pues ningún aventurero cortaría la cuerda de vida de otro. Fígaro, aunque con una sonrisa forzada, coincidió con él, pero luego lanzó una mirada amenazadora a los dos que habían hablado de más. Fígaro anunció que entraría en la mazmorra y los miembros comenzaron a seguirlo, entrando uno tras otro por el agujero. Arya, al pasar junto a Vanessa, esta miró su boina y comentó burlonamente que parecía que alguien aún no había hecho su tarea, molestando a Arya con su comentario. Minutos después, Vanessa se preguntaba quién sería ese desagradable chico rubio de antes, mientras Rolf y Elsa mostraban su evidente molestia. Bernard sugirió que debían olvidarlo, ya que no había peligro real porque no encontraron monstruos en la mazmorra, así que decidieron dejarlo pasar. Después de eso, regresaron a casa para cenar. Más tarde, mientras nuestra waifu se duchaba, volteó hacia la ventanilla del baño y se sorprendió al ver una mano. Dio un grito, lo que hizo que el grupo entrara al baño para ver qué ocurría. Fue entonces cuando ella les dijo que había alguien afuera. Bernard y Rolf salieron para ver quién era y encontraron a un hombre gravemente herido. Rolf, al reconocerlo, se dio cuenta de que era uno de los miembros de los Leones Dorados y le preguntó qué había sucedido y por qué se encontraba en ese estado. El sujeto, jadeante y con la voz entrecortada, suplicó por ayuda. Afirmó que dentro de la mazmorra se encontraba un monstruo poderoso. Mientras tanto, en la mazmorra, los miembros de los Leones Dorados yacían en el suelo, excepto los tres más fuertes del grupo, que aún permanecían de pie. Fígaro y sus dos acompañantes se sorprendieron al ver a la imponente criatura. Nunca en su vida habían encontrado un monstruo como ese. Los demás miembros del grupo de los Leones Dorados intentaron huir, pero fueron eliminados en el acto por una de las cabezas de la bestia, que les inoculó un poderoso veneno, acabando con ellos al instante. Esto dejó abrumados tanto a Fígaro como a Gappo y Arya. En ese momento, Arya advirtió a Gappo, y ambos decidieron escapar, dejando a Fígaro atrás. Este, desconcertado, les preguntó qué ocurría, a lo que respondieron que ya no actuarían como sus niñeros y que usarlo como carnada era la forma más fácil de escapar. Gappo añadió con frialdad que Fígaro debía dejar de causar problemas y aprender a comportarse. Mientras ambos huían, Fígaro les suplicaba, prometiendo pagarles si se quedaban, pero sus ruegos fueron ignorados, dejándolos solo frente a la terrible criatura. En ese momento, la quimera apareció frente a Gappo y lo golpeó con un fuerte zarpazo. Luego, se dirigió hacia Arya, lanzándole un aliento de fuego. Aunque logró bloquear parte del ataque con un muro de escarcha creado con magia, la barrera no resistió mucho y terminó recibiendo parte del impacto. Mientras tanto, Fígaro yacía bajo las garras de la imponente quimera. Ella lamió a Fígaro de una manera muy gourmet, intentando comprobar si estaba en su punto óptimo. Pero en ese instante, la quimera se percató de algo y, con una agilidad impresionante, esquivó el ataque de Rolf, quien había caído desde arriba con su espada, impactando en el suelo. Fígaro,
sorprendido, vio cómo Rolf y el resto del grupo aparecían en el lugar. Bernard, dirigiéndose a él, mencionó que habían escuchado que estaban en problemas. Vanessa, sin mostrar piedad, le advirtió que lo ayudarían, pero la recompensa sería muy alta. Rolf, por su parte, le indicó a Fígaro que se escondiera, ya que ellos se encargarían de enfrentar a la criatura. La quimera lanzó nuevamente su aliento venenoso, pero este no afectó al grupo, pues estaban protegidos por la magia de Vanessa, un escudo subacuático, la misma que les había permitido llegar hasta allí bajo el agua. Sin perder tiempo, Bernard se ofreció como señuelo mientras el resto atacaba. Vanessa y Elsa se encargaban de los ataques a distancia, mientras Rolf protegía a ambas del monstruo. El enfrentamiento comenzó con la quimera atacando ferozmente con sus dos cabezas. Bernard esquivaba con cierta facilidad, utilizando su ojo para discernir los movimientos de la criatura. Sabía que la bestia era rápida y que, aunque su habilidad le avisaba del peligro, esta no estaba luchando en serio. Era evidente que la quimera disfrutaba tomándose su tiempo para acabar con ellos. Bernard sabía que la criatura era la misma estatua que habían visto al entrar antes. Sin embargo, no podía entender por qué había comenzado a moverse justo en ese momento. Superado momentáneamente por la quimera, Bernard dio la señal y, en un instante, una flecha y un hechizo de hielo impactaron al monstruo. Bernard agradeció la colaboración, pero la bestia rápidamente se deshizo del hielo con su propio fuego, sorprendiendo a Vanessa por su destreza. Bernard entonces indicó a Rolf que actuara como señuelo. Rolf avanzó sin dejarse intimidar por la imponente criatura. Recordó que era un aventurero hecho y derecho, además de portar la espada de su padre. La quimera lo atacó con un fuerte zarpazo, pero él logró bloquearlo con su escudo. Al sentir el impacto, comprendió que, de no ser por su escudo de calidad legendaria, habría sido aplastado. Sin embargo, la criatura cambió de táctica, lanzándole un aliento de fuego. Aunque Rolf se protegió con el escudo, el calor fue abrumador. Fue entonces cuando una de las cabezas de la quimera fue decapitada. Bernard, quien aprovechó la distracción, anunció que con esto la criatura ya no podría usar su niebla venenosa. Enfurecida por la pérdida, la quimera extendió sus alas y se elevó en el aire, dispuesta a continuar la batalla desde las alturas. Inmediatamente, la quimera ascendió a gran altura, abriendo sus fauces para acumular energía. Bernard, al percatarse del peligro, alertó a Rolf. Este entendió la gravedad del ataque y se preparó. Sin dar tiempo para dudar, la bestia lanzó un cañonazo de fuego. Rolf, impulsándose hacia adelante, lo bloqueó con su escudo. Aunque logró proteger al grupo, las llamas le provocaron graves quemaduras en el brazo que sostenía el escudo. La quimera no se detuvo y comenzó a cargar un segundo ataque. Elsa reaccionó rápidamente, avanzando y disparando una flecha que cegó momentáneamente al monstruo. Sin embargo, la criatura reveló su tercera cabeza, que acumuló electricidad en sus cuernos antes de lanzarla contra Elsa. Aunque el impacto no fue directo, la explosión cercana logró herirla. Rolf corrió hacia Elsa preocupado, preguntándole si estaba bien. Vanessa aprovechó para lanzar un ataque con espadas mágicas, perforando las alas de la quimera y obligándola a caer al suelo. Sin embargo, el monstruo se levantó de inmediato, esta vez con la intención de atacar a Rolf y Elsa. Rolf sabía que su escudo no resistiría otro impacto similar. Elsa, consciente de su propio estado, le rogó que huyera, pero él se negó con firmeza, asustándola con su determinación. Sin dar tiempo para más discusiones, Rolf se lanzó de frente contra la quimera, decidido a enfrentarla directamente. No sabía si fue por pura determinación o simple suerte, pero Rolf logró impactar al animal, que terminó derrumbándose en el suelo. Ni siquiera él mismo podía creer que lo había conseguido. Por su parte, Elsa lo abrazó emocionada, diciendo que lo que había hecho era increíble. No solo ella estaba impresionada, también todos los presentes sonreían, excepto Lizzie, quien continuaba ladrando frenéticamente. Fue gracias a ese ladrido que Rolf se dio cuenta de algo. Al voltear hacia atrás, vio que la bestia, que momentos antes yacía en el suelo, se había levantado. Pero no era la misma criatura, algo había cambiado. La quimera se había regenerado y ahora lucía aún más imponente, como si hubiera sufrido una transformación completa. Ante esta situación, que prácticamente reiniciaba el combate, ya que el animal se había regenerado, Vanessa soltó una queja mientras su bastón comenzaba a brillar con energía.
Al ver esto, Bernard ordenó a todos evacuar la zona de inmediato. En ese preciso momento, Vanessa desató un inmenso poder, impactando de lleno a la criatura y destruyendo parte del terreno circundante. Bernard, emocionado, anunció que era difícil que esa bestia hubiera resistido intacta ante la magia cósmica de Vanessa. Sin embargo, para su desgracia, la quimera había creado un escudo a su alrededor, quedando completamente ilesa y sorprendiendo a todos. Sin dar tiempo a reaccionar, la bestia se lanzó hacia ellos con ferocidad. Aunque intentaron cubrirse, a pesar de haberse movido con rapidez, el impacto los alcanzó. Rolf verificó que tanto él como Elsa habían salido ilesos de alguna manera, pero al mirar hacia Vanessa y Bernard, notó que este último estaba sangrando. Con voz baja, Bernard comentó que era el precio de haber priorizado otorgar agilidad a su equipo en lugar de resistencia. Vanessa, por su parte, le dijo que simplemente se había interpuesto para protegerla. Acto seguido, Bernard miró a Rolf con una expresión extremadamente seria y, como líder de los aventureros, le dio una orden contundente: debía tomar a todos y huir del lugar. Agregó que ellos no eran rivales para esa quimera y que, si continuaban enfrentándola, probablemente todos terminarían muertos. Ante las palabras de Bernard, Rolf guardó silencio por un momento antes de preguntarle a Vanessa si podía utilizar su magia curativa. Ella respondió que podía hacerlo, aunque le tomaría un buen rato. Bernard, visiblemente contrariado, le preguntó a Vanessa qué estaba diciendo. Sin embargo, ésta le aseguró que podía estar tranquilo, ya que parecía que Rolf había tomado una decisión firme. Al mirar el rostro de Rolf, Bernard asintió y comentó que tenía razón, en sus ojos se reflejaba la mirada de un verdadero aventurero. Por otro lado, la quimera rugió antes de lanzarse al ataque en contra de ellos. Rolf, con determinación, avanzó, sabiendo que Elsa lo apoyaría desde atrás. En un poderoso espadazo, logró cortar varios de los dedos de la criatura, pero estos se regeneraron casi de inmediato, como si nada hubiera pasado. Elsa, por su parte, disparó sus flechas con precisión, pero estas fueron detenidas por el impenetrable escudo de la quimera. En respuesta, la bestia contraatacó con brutalidad. Utilizando su fuerza, embistió a Rolf con su escudo mágico. Aunque Rolf se protegió con su propio escudo, este comenzó a resquebrajarse bajo la tremenda presión, a pesar de ser un artefacto de calidad legendaria. Elsa vio una oportunidad crucial y le pidió a Rolf que aguantara un poco más. Acto seguido, se quitó sus guantes y, utilizando su habilidad destructiva, tocó el escudo mágico de la quimera. El escudo, que hasta entonces había resistido todos los ataques, se quebró en menos de un segundo, desintegrándose por completo. Rolf quedó atónito ante la hazaña, y Elsa aprovechó para avisarle que seguiría utilizando su habilidad. Con determinación, extendió su mano hacia la quimera y, al entrar en contacto con ella, la criatura comenzó a desvanecerse en el aire, vaporizándose. Sin embargo, apenas pasaron unos segundos antes de que el monstruo comenzara a regenerarse nuevamente. Su capacidad de recuperación era tan extraordinaria que incluso después de haber sido destruida, se reconstruía rápidamente. Durante este proceso, Rolf notó algo extraño: un objeto peculiar emergía de la frente de la bestia, rodeado por un miasma oscuro. Esa visión le dio a Rolf una idea clara de lo que estaba ocurriendo. Recordó a sus padres y, aferrando con fuerza la espada que había heredado de ellos, reunió todo su valor. Se mentalizó para el ataque final y, con un golpe preciso y certero, impactó directamente en el objeto, haciéndolo añicos. En ese instante, una pantalla apareció frente a Rolf, preguntándole si deseaba mejorar su arma con el fragmento del guardián. Ya familiarizado con este tipo de decisiones, Rolf aceptó sin dudar. Una estela de luz envolvió su espada, transformándola en un arma completamente diferente, más poderosa y brillante que antes. Rolf no tuvo tiempo de maravillarse con el cambio, pues Elsa, llena de alivio y emoción, lo abrazó con fuerza. Aún confundido, Rolf le preguntó qué había pasado con la quimera, y ella respondió que había desaparecido. La había derrotado. Bernard y Vanessa, ya recuperados, se acercaron y lo felicitaron por su gran hazaña. Los sobrevivientes del grupo de los Leones Dorados también le agradecieron y lo miraron con asombro. No podían creer que el recogedor de basura hubiera sido capaz de lograr tal proeza. Sin embargo, no todos compartían la misma alegría. Fígaro,
con su habitual actitud hostil, anunció de mala gana que regresaban, sin molestarse en expresar ni una palabra de agradecimiento. Esto irritó visiblemente a Vanessa, pero decidió no insistir. Por otro lado, Lizzie se encontraba absorta mirando un pequeño objeto brillante que había quedado tras la desaparición de la quimera. Los demás se preguntaban si sería el cristal mágico que había pertenecido al monstruo. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, Lizzie abrió la boca y se tragó el cristal entero. Rolf, alarmado, se abalanzó hacia ella e intentó que lo escupiera, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Elsa expresó su preocupación de que Lizzie pudiera convertirse en un monstruo por haber ingerido el cristal mágico. Sin embargo, para su desconcierto, Lizzie parecía completamente normal, hasta que levantó el hocico y expulsó una pequeña llamarada. La sorpresa fue generalizada, y todos quedaron atónitos ante lo que acababan de presenciar. Tiempo después, Vanessa observaba cómo Elsa utilizaba su habilidad para destruir su ropa desgastada con solo tocarla. Rolf, incómodo, hacía un esfuerzo por no mirar en su dirección. Fue entonces cuando Elsa, tomando la mano de Rolf, la colocó sobre la ropa de Vanessa. Momentos después, Vanessa estaba feliz al ver que sus prendas parecían nuevas, como si acabaran de comprarlas. Sin embargo, su alegría se desvaneció rápidamente al notar que Bernard no le prestaba atención. Bernard estaba completamente absorto examinando la nueva espada de Rolf. Mientras lo hacía, murmuraba sobre los símbolos grabados en la hoja. Al observarlos más de cerca, concluyó que se trataba de lenguaje divino. Bernard explicó que, a diferencia de las runas anteriores que no tenían un significado claro para él, estas letras sí eran comprensibles. Le dijo a Rolf que la inscripción afirmaba que la espada estaba diseñada para derrotar a los caídos en la oscuridad y que solo se fortalecería al usar fragmentos específicos. Rolf reflexionó sobre esas palabras, mientras Bernard especulaba que la espada podría estar relacionada con las ruinas y con el dios Baile. Además, mencionó el misterio de Lizzie, lo que despertó la curiosidad del grupo. En ese momento, Elsa alimentaba a la pequeña cachorrita Lizzie con un filete. Para sorpresa de todos, Lizzie escupió fuego sobre el filete, cocinándolo como toda una gourmet. Elsa, intrigada, preguntó si Lizzie podría convertirse en algún tipo de monstruo. Rolf respondió que realmente no lo sabía. Vanessa, observando a la cachorrita, comentó a Bernard que Lizzie no parecía haber cambiado en absoluto. Bernard, sin embargo, señaló que los lobos mágicos eran criaturas desconocidas y que encontrar a uno ya había sido extremadamente inusual. A pesar de la conversación, tanto Rolf como Elsa afirmaron con convicción que Lizzie siempre seguiría siendo Lizzie. Ante esta declaración, Bernard y Vanessa asintieron, compartiendo la misma certeza. Al día siguiente, los chicos se dirigieron al gremio. Tan pronto como entraron, todas las miradas se centraron en ellos. Al parecer, los rumores sobre lo ocurrido se habían extendido rápidamente, otorgándoles mayor fama a los aventureros mercaderes, incluido Rolf. Las hazañas de este último comenzaron a ser comparadas con las de Fígaro y los integrantes más destacados de los Leones Dorados, quienes, lamentablemente, habían huido. Fígaro había sucumbido al miedo, mientras que Aria y Gappo incluso intentaron escapar, abandonando a los demás en el lugar. Como consecuencia, terminaron en prisión y fueron convertidos en esclavos del gremio. A los esclavos del gremio se les asignaban tareas peligrosas, como exterminar demonios o extraer recursos en áreas remotas y desprovistas de recursos básicos. A pesar de estas condiciones extremas, debían considerarse afortunados por seguir con vida. Mientras tanto, Rolf quería preguntarle a Bernard qué tipo de lugar era aquel, pero su intención fue interrumpida por Fran, el maestro del gremio. Fran se acercó con entusiasmo, expresando su alegría por verlos de regreso. Comentó que había oído que Fígaro había entrado en la mazmorra, aunque aclaró que el gremio no había recibido ninguna notificación al respecto. Bernard, por su parte, le respondió que no había motivo de preocupación, asegurando que sabía que él no tenía relación con aquel incidente y el comportamiento de Fígaro. Los tres se trasladaron a un lugar más privado para continuar la conversación. Una vez en la habitación, Bernard desplegó los trazos que había realizado sobre el calabozo. Explicó que aún desconocía el nombre de este, pero estaba seguro de que estaba relacionado con el dios Dwalis, o posiblemente era la tumba de alguien de un rango similar.
Fran se mostró sorprendido al escuchar esta información, reflexionando sobre cómo unas ruinas tan antiguas, correspondientes al periodo del Génesis, podían estar tan cerca y permanecer ocultas durante tanto tiempo. La idea de que algo tan trascendental hubiera pasado desapercibido lo dejó impresionado. Fran estaba completamente asombrado por el descubrimiento de la mazmorra, pero lo que más capturaba su atención era la descripción de la bestia demoníaca que los chicos le habían dado. Nunca había oído hablar de algo semejante. Bernard le explicó que la criatura no solo tenía dos cabezas, una de león y otra de cabra, sino que su cola terminaba en la cabeza de una serpiente capaz de expulsar veneno. Además, la quimera poseía la habilidad de generar escudos mágicos, lo que la hacía aún más formidable. Bernard agregó que la cabeza de león de la quimera tenía la capacidad de disparar bolas de fuego, las cuales eran prácticamente imposibles de esquivar o bloquear. Con un tono de orgullo, añadió que quien había derrotado a la criatura no era otro que Rolf. Fran, visiblemente emocionado, expresó que este tipo de bestia era completamente nueva y, por ello, debía ser añadida a la enciclopedia de seres, con Rolf registrado como el primero en encontrarla y derrotarla. Rolf, al escuchar esto, se emocionó al imaginar su nombre en dicha enciclopedia. Por otro lado, Bernard comentó que esta era una excelente oportunidad para Rolf, ya que la enciclopedia estaba disponible en todos los gremios. Ante esta afirmación, Rolf comprendió lo que Bernard quería decir. Si sus padres, siendo aventureros, estaban en alguna parte del mundo, probablemente verían su nombre allí, lo que les daría una razón para intentar contactarlo. Esta idea llenó a Rolf de entusiasmo y esperanza. Instantes más tarde, los chicos se despedían de Fran en el pasillo. Este les comentó que aún quedaba algo más por resolver. Al bajar al gremio, se encontraron con Armani, quien respiraba profundamente y les pidió que lo acompañaran, ya que el jefe de la familia Force deseaba verlos. Instantes más tarde, Fígaro irrumpió estrepitosamente en la habitación. En el lugar se encontraban tanto Rolf como Romero, el líder de la familia Force. Fígaro comenzó a hablar de inmediato, argumentando que había enfrentado a una quimera extremadamente difícil y que ni Rolf ni Bernard habían hecho nada para ayudar. Afirmó, además, que en esta ocasión Gapo y Aria habían sido de gran utilidad y agregó que planeaba reclutar a un nuevo miembro para los Leones Dorados. En ese momento, Romero, su padre, se levantó de su asiento, visiblemente molesto, y lo confrontó, preguntándole si aún intentaba engañarlo. Luego de un breve silencio, Romero se calmó, pero con un tono apagado y una expresión severa, le dijo que ya no era parte de la familia. Estas últimas palabras dejaron a Fígaro completamente desconcertado. Su padre continuó, afirmando que había intentado ignorar su comportamiento hasta ese día, con la esperanza de que en algún momento recapacitara. Explicó que su intención siempre fue que Fígaro se convirtiera en el próximo líder de la familia Force, pero, tal como estaban las cosas, si él asumiera el liderazgo, la familia probablemente no sobreviviría mucho tiempo. Romero declaró que Fígaro era una vergüenza. Luego, giró hacia Rolf y, con sinceridad, se disculpó nuevamente por todos los problemas y sufrimientos que su hijo le había causado. Asumió la responsabilidad, admitiendo que era su culpa por no haberlo disciplinado correctamente. Rolf, por su parte, respondió que no había necesidad de disculparse. Reconoció que, a pesar de todo, Fígaro había sido una pieza clave en su camino. Explicó que si los Leones Dorados no lo hubieran reclutado aquel día y luego expulsado, nunca habría conocido a Elsa ni experimentado todo lo que lo llevó hasta ese momento. Afirmó que, de alguna manera, todo lo que había ocurrido era gracias a Fígaro. Al escuchar estas palabras, cargadas de una inusual sinceridad, Fígaro se quejó, pero no tuvo oportunidad de responder antes de ser expulsado de la mansión. Su padre, observándolo alejarse por la ventana, comentó a los presentes que, a pesar de todo, Fígaro era su único hijo, y quizá nunca había sido capaz de comprender realmente lo que pensaba. Instantes después, una gran bolsa fue colocada frente a Bernard. Al ver el contenido, Bernard comentó que la cantidad era excesiva. A esto, Romero respondió que era en compensación por los daños causados y que, de ahora en adelante, ambos continuarían sus negociaciones como hasta el momento. Luego, Romero se dirigió a Rolf y le informó que su deuda quedaba cancelada, ya que había sido inflada deliberadamente por Fígaro, lo que invalidaba cualquier acuerdo.
Además, le aseguró que haría un reembolso total, retiraría la venta hipotecaria de su casa y añadiría una suma adicional como compensación por las molestias. Rolf, visiblemente sorprendido, agradeció sinceramente este gesto inesperado. Tiempo después, Elsa observaba con asombro y emoción una casa, preguntándole a Rolf si era el hogar de sus padres. Él asintió y, tras ordenar a Lizzie que vigilara si alguien se acercaba, entraron juntos. Rolf se disculpó por el estado de la casa, explicando que había estado deshabitada durante mucho tiempo, lo que había causado su deterioro. Subieron a su habitación, donde Elsa no pudo evitar emocionarse al ver el espacio. Mientras tanto, Rolf buscaba algo bajo la cama, y tras unos instantes, su expresión cambió a una mezcla de emoción y nostalgia. Había encontrado lo que buscaba. Elsa, curiosa, se sorprendió al descubrir que se trataba de un par de anillos. Rolf le explicó que era el anillo de compromiso de su abuela, quien lo había entregado a sus padres cuando se casaron. Como ambos lo consideraban especial, lo dejaron nuevamente en manos de la abuela antes de partir. Sin embargo, el día antes de fallecer, ella se lo entregó a Rolf, pidiéndole que en el futuro lo diera a la persona más importante para él. Con un rubor en el rostro y una mirada seria, Rolf se dirigió a Elsa, preguntándole si lo aceptaría. Ella, sorprendida, escuchó cómo él le confesaba que ella era su persona predestinada, la más importante para él. Elsa, conmovida, aceptó el regalo, pero poco después rompió a llorar al darse cuenta de que no podía usarlo con sus manos. Rolf, manteniendo una cálida sonrisa, parecía haber anticipado esa reacción. Sin dudarlo, tomó el anillo y lo colocó en un cordón, ajustándolo alrededor del cuello de Elsa, asegurándose de que siempre estuviera con ella. Con una cálida sonrisa, Rolf le aseguró que de esa manera no habría problema. En ese instante, Elsa, emocionada, se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Rolf quedó impactado y profundamente conmovido, mientras ambos se sonrojaban al mirarse a los ojos. Poco a poco, comenzaron a acercarse, y el ambiente se llenó de una tensión dulce y expectante. Justo antes de que sus labios se encontraran en un gesto de amor, Lizzie irrumpió entre ellos, ladrando enérgicamente. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Bernard y Vanessa ya los estaban esperando abajo, probablemente preguntándose qué tanto estaban haciendo. Al bajar, tanto Vanessa como Bernard les preguntaron si habían encontrado lo que buscaban. Elsa y Rolf respondieron afirmativamente, mientras Elsa mostraba orgullosa el anillo que colgaba de su cuello. Vanessa, al verlo, la felicitó con una sonrisa y aprovechó para lanzarle una indirecta a Bernard, diciendo que ella también quería un anillo. Bernard, sin embargo, negó con firmeza, argumentando que ya le había comprado demasiadas cosas, lo que provocó que Vanessa se molestara mientras todos reían ante la escena. Poco después, Bernard informó al grupo sobre una nueva misión, un encargo que requería recolectar materiales raros, lo que implicaba viajar al pueblo de los herreros. Con esta nueva tarea en mente, los chicos partieron hacia su próximo destino, emocionados por la aventura que les esperaba. Sin embargo, en algún lugar distante, alguien los observaba en silencio, siguiendo cada uno de sus movimientos con interés. ¿Quién era esta figura misteriosa que los vigilaba desde las alturas? Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial para Dexy, Nightcore Moon, Azariel Díaz y LPS Jiménez por su apoyo al canal. Y a todos los que se toman el tiempo de dar like y comentar. Nos vemos en el próximo capítulo.